Hola, muy buenas a todos los que nos estáis viendo hoy. Si es que hoy hay alguien, espero que sí, porque tenemos a unos invitados muy guays y muy importantes. Somos Bucaneros del Rol y nos acompañan desde el Cornetín de Gondor para hablar de cultos innombrables. Carlos. Hola, ¿qué tal? Soy K, del Cornetín de Gondor. Me escucharéis por mi melodiosa voz, pero mi aspecto horrible. Tenemos a Taco, también. También melodiosa voz, como no. El cantar de ángeles. Y por último, a Pedro Ramos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer estar aquí y gracias a Bucaneros por acogernos. A vosotros por estar, que es lo importante. Gente que hable y nos cuente cosas interesantes. Con esto, bueno, K, ¿de qué nos tienes que hablar? Bueno, estamos hoy aquí en el canal de Bucaneros. Hemos tomado Bucaneros temporalmente, la gente de Gondor, para hablar de, para mí, opinión personal, uno de los mejores juegos de rol ahora mismo del momento, que se llama Cultos Innombrables. Para ello tenemos a Javi de Bucaneros, que nos ha hecho la presentación. Muchas gracias, Javi. Tenemos a mi hombre ala preferido, Taco. ¿Tu hombre qué? Mi hombre ala, tío. Es que he jugado poco al X-Wing vs T-Fighter y se nota. Nada. Algún día te lo explicaré. Y tenemos aquí al líder del culto, a la persona más sabia, ahí el que más puntos de cordura ha perdido, que es Pedro J. Ramos. Un fuerte aplauso, yo por lo menos le aplaudo. ¡Bien! Gracias a vosotros por dejarme venir a hablar de nuevo con vosotros, porque me lo paso genial, así que estoy viendo ya más hoy en directo, pues mejor todavía. Pedro ha participado en más podcasts que Taco, que es conmigo. Sí. Lo cual es ya decir mucho, porque con Pedro hemos grabado 2 de Naciones de TEA. Yo espero que haya un tercero, que seguro que algo habrá de TEA, de Leyendo los Cinco Anillos o de alguno de los juegazos de No Solo Rol. Hemos hablado también, un día hablamos incluso de todo el catálogo repasamos por encima, todo el catálogo de No Solo Rol, amplio y extenso, que de verdad merece la pena echarle un vistazo. Y ahora, después de mucho tiempo resistiéndome a ello, hemos conseguido hacer un podcast sobre cultos innombrables. ¿Por qué vamos a hacer un podcast sobre cultos innombrables? Por una serie de razones. Primero, Chulu está de moda, ¿vale? Como decía un amigo mío, Chulu parece ser la nueva Disney de los juegos de rol. Bueno, sí, vamos a decirlo así, no pasa nada. Y Cultos Innombrables tiene 2 características que a mí me gustan especialmente. La primera característica es que Cultos Innombrables consigue trasladar los mitos de Chulu a nuestros días de una forma muy orgánica, es decir, funciona muy bien Cultos Innombrables de esta manera. Lo digo porque otros módulos, Chulu Now o sistemas adaptados a un Chulu más moderno, siempre que los he jugado me han dado la sensación de estar encorsetado, de no ser ágiles o no encontrar esa mecánica que en la llamada de Chulo de Chaosin funciona tan bien. Y segundo, el papel que toman los jugadores, es decir, ya no estamos ante héroes como tales, no estamos ante investigadores, llevamos cultistas, que va a ser una parte muy importante del podcast en que vamos a intentar definir qué es un cultista, porque un cultista no es un zumbado que quiere invocar el fin del mundo ni nada de eso. Vale, esta es la presentación del podcast, un poquito larga, pero yo creo que está bien. ¿Qué opináis vosotros? Muy bien. Muy bien. Si Pedro ya ha dicho que muy bien, ya podemos seguir hacia adelante. Antes de nada, tenemos que hacer la misma pregunta que hacemos siempre que hablamos de los juegos de los mitos. ¿Cómo vamos a pronunciar Chulu? Porque yo digo Chulu, otros dicen Cthulhu. Cthulhu. Yo soy del equipo Chulu, como Chulu. tú, Carlos. Pues, Taco, el invitado ha hablado. Es decir, se dice Chulu, ¿no sabes? Nada, le podemos dejar que lo diga como quiera, que nos entendemos todos. Bueno, pues entonces... Tampoco lo llamen mucho a ver si aparece, pero bueno. No creo que le vayamos a invocar por casualidad. Yo por eso lo digo mal. Bueno, a ver, Pedro, antes de nada, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a repasar un poco el juego, cómo surge la idea, las mecánicas, etcétera, ¿vale? Vale. El juego de No Solo Rol, el juego de Cultos Innombrables, publicado por No Solo Rol,
tiene ya unos cuantos años, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo me sorprendió muchísimo. ¿Cómo surge la idea de hacer Cultos Innombrables? Bien, pues aunque Cultos Innombrables se publica en 2014, es decir, ya ha llovido, ha habido una pandemia por en medio, pero vamos, que son 7 años, que parece que fue ayer, pero a la vez, pues para mucha gente, pues igual ni siquiera había empezado a jugar al rol, ¿no? Porque por suerte es una afición que cada vez crece más. Pues a pesar de que el juego es de 2014, la idea germinal estaba ya casi en los inicios de No Solo Rol como editorial, y de hecho Manuel Sueiro, que es el diseñador principal del juego y uno de los coautores del manual básico y de muchos de los suplementos que ha habido luego, tenía esa idea ya en la cabeza, por ejemplo, de los tiempos de Slang, que es un juego ya remoto, pero que fue de las primeras básicos grandes de No Solo Rol, que era un juego de género negro, ambientado en Los Ángeles y tal. Pues ya incluso en aquel momento tuvimos pequeñas conversaciones iniciales sobre Cultos Innombrables. Y la idea de fondo era, en definitiva, trasladar todo el imaginario de Lovecraft al presente, pero no solo por ambientarlo en otra época, sino también haciéndolo más actual, en el sentido de cómo concebimos la ficción y las historias hoy en día, ¿no? Con esos matices de gris, de los que seguro que hablamos más adelante, y quizás abandonando esa idea un poco cándida de personas bien intencionadas que lo hacen todo hasta perder la cordura por el bien mayor, ¿no? Y ahí es donde se enraiza Cultos Innombrables. Pero uno de los éxitos de Cultos Innombrables es lo bien que han encajado con la época moderna. Me explico. Creo que el orden inverso, es decir, llevar Cultos Innombrables a un ambiente años 20, es decir, un ambiente que estamos más acostumbrados, no digo que no funcionaría. Digo que parecería como he dicho antes, menos orgánico, menos funcional, no sé si me entiendes. Y en cambio, yo ahora mismo no concibo cultos fuera de lo que es en la época actual, con todas las cosas que están pasando, ¿no? Pues mira, Carlos, estoy completamente de acuerdo contigo, porque además esto es algo que hemos hablado mucho en la editorial, porque en cuanto sale Cultos Innombrables, y por suerte tiene una gran aceptación, pues a veces la gente te escribe y te manda ideas de qué suplementos que podrían hacer o de aventuras que han escrito, y lo más típico era, vamos a hacer esta historia en los años 20. Y decimos, esto no es así. Decíamos, o sea, que se puede jugar, y claro, y el sistema, yo por ejemplo he hecho partidas ambientadas en lo que llamamos más canónico de Chul, usando el sistema Hitos, pero no ambientándola en lo que es el imaginario de Cultos Innombrables, porque como tú bien dices, Cultos Innombrables se entiende en la actualidad, y de hecho pues la situación que estamos viviendo ahora en algún momento va a tener un eco en el manual, porque es inevitable, ¿no? En la ambientación, en el mundo del juego, porque no podemos seguir pensando solo en historias en las que nadie lleva mascarilla porque no había una pandemia, ¿no? En una ambientación de este estilo. Entonces en algún momento ese puente va a haber que cruzarlo, y se entiende en la actualidad tanto por temática, las aventuras intentamos que reflejen eso, y también las motivaciones de los personajes y el cómo se entienden, ¿no? Todavía está por ver si Cultos evoluciona bien, si tiene un buen envejecer, como ocurre, pues por ejemplo hace poco estaba releyendo Los Invisibles de Grant Morrison, que es un clásico de los 80 y que tú lo lees ahora y todavía está vigente, ¿no? Pues aún está por ver si Cultos tiene ese poder, pero desde luego ahora se enraiza mucho en el presente. Vale. Por último, otra parte, sobre todo, creo que se ve sobre todo en el tomo del Postnomicon, el imaginario de Cultos Innombrables, como hemos dicho, se ha integrado muy bien con el estado actual, pero incluso se ha adaptado también muy bien. Hablo de la primera aventura, de hecho, de Postnomicon, es decir, con las tecnologías y las cosas que hay aquí, que hay en este momento actual, es decir, redes sociales, informática, o última tecnología. Como has dicho antes, es decir, es que me ha gustado mucho, es decir, lo que está pasando ahora tendrá un reflejo en Cultos Innombrables, es decir, que nadie lleve mascarillas, es decir, entiendo yo eso, que estés pergeñando un módulo, un algo, para que nos haga ver todo esto. Entonces, mi pregunta es, todas estas cosas, ¿cómo van a tener un reflejo? ¿Ya lo estáis pensando entonces?
Pues sé que Manuel está dando vueltas a ello, porque además esto, vamos, se lo escuché de su boca hablando de futuros suplementos y de tal, pues cuando estábamos todavía en el confinamiento o justo después del confinamiento, decía, si es que pues esto va a haber que abordarlo en algún momento, y es cierto, pero todavía no hay nada así que os pueda transmitir, pero sí que lo que dices de la tecnología es otro de los símbolos de Cultos, ¿no? Cultos no es un juego tecnológico porque sí, sino que es que la época actual es tecnológica. Entonces decíamos, ¿por qué hay que hacer la enésima subasta en la que la gente va allí y tal y van vestidos de traje y corbata? Esto es una puja en eBay, puedes ir a un sitio de trasteros y llevarte un montón de roña en el cual hay un tomo ocultista que nadie se ha percatado, ¿no? Pues todas esas cosas que son casi de telerrealidad, pues tendrían su lugar, ¿no? ¿Por qué no puede haber un streamer famoso que recurre al poder de los mitos para tener más seguidores o usa sus seguidores para canalizar su poder, ¿no? Pues eso es el rollo. Y ya la última pregunta, es decir, me gusta mucho, a ver, que evidentemente creo que es totalmente premeditado, que a diferencia de muchos juegos de marca España, es decir, habéis decidido centrarlo, y mucho justamente en Estados Unidos, donde como decía Goyo Jiménez, donde pasan las cosas, ¿vale? Es decir, sí. Y aquí, es decir, en módulos, ampliaciones, aventuras, todo lo estáis centrando en Estados Unidos. Luego haremos un repaso un poquito del material publicado un poquito más en detalle y tal. ¿También es adrede o estáis buscando algún rédito a lo mejor a nivel editorial o es más un rollo cinematográfico? Porque yo veo, con perdón, mucho cine en las aventuras de Cultos. Sí, desde luego hay mucho cine, entre otras por la influencia del propio Manuel, que después de todo es coautor de Fragmentos o de Black Sat, total, juegos que tienen un tono cinematográfico, aunque Black Sat se basa en el cómic. También tiene una fortísima influencia de José Lomo, que es otro autor súper cinematográfico. Y bueno, pues todo lo que dices tiene parte de razón. O sea, desde luego cuando se diseña Cultos, se tiene en la cabeza Estados Unidos, pues porque Lovecraft tiene su sede allí y es un poco el eje de todo, ¿no? O sea, es inevitable. Con todo, es verdad que tarde o temprano vamos a ver otras partes del mundo. De hecho, pues en algún suplemento algo se toca. Ahí tenemos muy cerca Reino Unido, que también con su Brexit nos crea una situación interesante. Y en suplementos en desarrollo veremos otras partes que no tienen nada que ver con Estados Unidos. Pues porque también entendemos que los cultos son algo global, ¿no? Pero desde luego siempre hay un anclaje fuerte en lo estadounidense. Eso también ha supuesto una oportunidad que inicialmente no es que la descartásemos, pero sí que en Cultos no se escribió específicamente con eso en mente, que es la internacionalización, ¿no? De hecho, Cultos está publicado en alemán ya, que es una cosa bastante graciosa, porque el Cultos Innombrables, ya sabéis, los que habéis jugado otros juegos de Lovecraft, un Speckle Kulten, o como se diga en alemán, entonces al final ha salido publicado en esa propia lengua, ¿no? Que es curioso, y esperamos verlo traducido a otros idiomas que a no mucho tardar, ¿no? Que es lo que podemos decir. Y eso, claro, ayuda que esté ambientado en un referente que es muy habitual para todo el mundo, por el cine que consumimos, la ficción que consumimos, etcétera. Es que es lo que te iba a decir, ¿no? Que quizás como referente es más fácil que todo el mundo se vaya hacia allí, que es verdad que sería mucho más bonito quizás un Cultos Innombrable, digamos, Spanish Edition, pero claro, es más difícil trasladarlo o que todo el mundo entienda las referencias. Claro, desde luego, lo bueno es que, y de esto supongo que igual hablamos luego, la ambientación no está tan incrustada como sucede en otros juegos, de forma que tú puedes desarrollarla por donde quieras. Por ejemplo, aquí en Zaragoza, en la asociación en la que juego yo, que es Tercios de Flandes, pues están jugando en una aventura de cultos ambientada en el Palmar, ¿no? Aquí de tono más religioso, moviéndose por Europa y demás, pues cogen todo el imaginario de cultos y lo concretan en Europa, distanciándose del manual básico. Y está súper bien, porque funciona igual. Que yo, que soy el máster que peor se sabe las reglas, siempre recurre a algún jugador. De hecho, una de mis recomendaciones es tener en la mesa a un jugador que sepa mejor las reglas que el máster. Uh-huh. Y siempre hay uno. Siempre hay uno, pero no, insisto que es bueno. Entonces, esa función se la dejo a Taco.
¿vale? Entonces yo cuando tenemos que hablar de reglas, de libros de juegos de rol, yo me encargo de lo que me gusta, que es el trasfondo, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Taco es una de las personas que desgrana las reglas y me las analiza. Entonces, Taco se ha estudiado bien las reglas y ahora te va a hacer algunas preguntas de las reglas, de por qué cultos tiene estas reglas, cómo funcionan estas reglas. Vale. Bueno, primero voy a explicar un poco y contigo, Pedro, que tú me vas a ir confirmando lo que creo yo. Y por favor, corrígeme que busca cultos cuando se escribe o cuando se escribís las reglas. O usáis lo que llamáis el sistema hitos, que hasta donde yo sé es sistema propio de No Solo Rol, si no me equivoco. Sí. Que yo lo llamo, y ahora por favor tírate al cuello si quieres, una evolución de Fate. Ajá. Bueno, tiene una herencia de Fate reconocidísima y de otras cosas que luego os contaré, que os gustará la batallita, pero... Pues sí, por favor. No, de hecho, cuéntala ya, por favor. Vale, pues hace ya unos cuantos añitos, Manuel, nuestro amigo Ignacio López Echeverría y yo hicimos un sistema básico que era el No Solo de 20, basado en el de 20 que se hizo popular en la época del D&D 3.0 y 3.5, ¿no? Entonces, cuando ya se estaba diseñando algunos juegos que luego se publicarían con hitos, como la Mirada del Centinela, nosotros empezamos trabajando con ese sistema. Y un día estábamos Manu y yo hablando y dice, oye, se me ha ocurrido una cosa para simplificar esto de las características y reducirlas así, y se me ha ocurrido esta otra cosa y nos ponemos a hablar y total, que nos cargamos las características y dejamos las tiradas de salvación, que eran fortaleza, reflejos, voluntad. Y dijimos, hombre, vamos a añadir intelecto. Y esas son las 4 características de hitos. Es decir, nació como una simplificación cada vez más alejada del No Solo de 20, a la que le añadimos los aspectos de Fate. Y entonces llegó un momento en que ya ni usaba dados de 20, ni había puntos de niveles ni de nada, y se convirtió en lo que era el sistema hitos. Fue una evolución a partir de lo que nos iba gustando a nosotros en mesa, porque el No Solo de 20 se nos empezaba a hacer farragoso en cuanto a peso de las reglas, y entonces fue un proceso progresivo de simplificación, alejándose del todo de la original, ¿no? Pero de hecho tenemos borradores de juegos como la Mirada del Centinela con el No Solo de 20 detrás. Bueno, el Solo de 20 también fue yo lo conocí también en su época, también me gustó. Claro, lo gracioso de este tema, y esto ahora es opinión personal totalmente, nadie la tiene que compartir. Yo me gusta mucho Fate, de hecho hace poco escribimos en el Cornetín sobre él, pero sí que reconozco que Fate tiene un problema, que es la abstracción. Ajá. Y no sé, si no estás de acuerdo, por favor. Claro, Fate al final te pide una de dos, o gente muy hábil a la hora de improvisar, aunque no conozca los juegos de rol para nada, o te pide un nivel de abstracción si vienes, a lo mejor, como es mi caso, de guardia antigua, que no tienen los otros juegos. Y la gracia para mí que tiene hitos es que es el punto medio. O sea, te da todo lo bueno que tiene Fate de, digamos, aspectos, que en este caso son hitos, todo lo que es definirte por expresiones, para que tú te puedas sentir más a gusto con el personaje, pero también te da unos números que Fate no te da, que desde mi punto de vista te hacen aterrizar. No sé si era la intención o es una simple percepción mía. Pues mira, Taco, eso que dices es muy interesante a mi juicio, porque además no eres el único que tiene esa percepción, y sí que te voy a admitir que no fue una intención de diseño como tal, sino el sistema hitos, como otros muchos que hemos hecho internamente, nacen de lo que nos gusta jugar a nosotros, porque por suerte es algo que todavía podemos hacer. Hay otras cosas, sobre todo, oye, pues si tenemos pues un autor, pues eso, Ricari Ibáñez entiende la aquelarre de una forma, para eso lo ha inventado, pues adelante. Pero cuando hacemos nosotros internamente un juego, hacemos el juego tal cual, con las reglas que más nos molan a nosotros en ese momento, y cómo las entendemos y qué debe reflejar, ¿no? Y el caso es que a mí me pasaba un poco como lo que tú dices de Fate. A mí me gusta, lo disfruto muchísimo, pero es verdad que hay veces que requiere un rodaje de varias sesiones de juego. A Séptimo Mar también le pasa, y hay veces que es complicado, ¿no? Y que incluso, pues como tú dices, gente que igual está muy
acostumbrada a otros juegos, digamos, más claros, la abstracción de Fate se les hace más complicada. Y John, rodando hitos en jornadas, con cultos y con otros juegos, sí que vimos que era un poco ese eslabón perdido, ese punto medio, como dices, entre acostumbrarte a tener tus características, tus habilidades, tus cosas, pero a la vez los aspectos como una mecánica que en el fondo pues funcionan pues al estilo de Fate, ¿no? Con sus forzados, sus invocaciones, aunque se llamen de otra forma, pero sí. Entonces esa percepción que tú tienes la he escuchado más veces y entiendo de dónde surge, ¿no? De hecho, yo creo que en parte la aceptación del juego viene de ahí, ¿no? También. No, yo creo que también os habéis de marcar, quiero decir, al final muchas cosas en rol están inventadas, tampoco vamos a decir que no, pero sí que es lo que dices tú y me gusta eso del eslabón perdido, porque sí que Fate tiene eso, aunque a mí me guste mucho, que es tiende a la estación, y aquí te coges un poco al decir, mira, en caso de no, tienes los números. En este caso, para quien no conozca el sistema, y lo digo de memoria, o sea que corrígeme si me equivoco, se tiran 3 dados, ¿de acuerdo? Que marcan 3 números, uno es el menor, uno es el mayor y otro es el que llamáis el intermedio, y según en qué momento podéis escoger unos u otros, normalmente es el intermedio, y a eso le podéis ir añadiendo las habilidades o en las características que tengáis si procede. Eso es una tirada de 3 dados de 10, te quedas normalmente el lado central y le sumas la característica de habilidad, es la tirada estándar, ¿no? Que en el fondo es muy parecida a otros juegos de rol, ¿no? De tener en cuenta esos dos rasgos, características y habilidades que son muy típicos también y ya está. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, yo en mesa, pues en jornadas y demás intento resaltar mucho, es la idea de que las habilidades, como son aspectos, esa herencia de Fate, pues hay veces que tú puedes usar una habilidad distinta. Yo, de hecho, pues muchas veces le digo a los jugadores, no digo tiradme percepción, sino vamos a ver si os dais cuenta de una cosa. Tiradme por voluntad o intelecto más vuestra habilidad apropiada, porque igual alguien tiene su habilidad de profesiones que es guardia de seguridad, entonces tiene sentido que tenga una percepción buena, otro tiene ojos en la nuca, otro tiene, pues según lo que sea, ¿no? Y entonces ellos mismos hacen ese ejercicio de elección de qué es lo más apropiado para la circunstancia, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta del juego, porque si lo hubiéramos siempre tan claro, pues igual hubiéramos prescindido hasta de la característica o lo habríamos sumado ya, como ocurre en D&D, por ejemplo, ¿no? En el Refugio del Dragón. No, pero tenéis las dos cosas. Para aquellos que no se hayan leído el sistema hitos, tenéis el número, que todo el mundo sabe jugar con el número, y tenéis lo que dices tú, a lo mejor interpretar la frase guardia de seguridad te da un margen de, ostras, a lo mejor tengo más posibilidades de perseguir a alguien, porque es algo que haría con digamos, con esa definición. Sí, y de hecho, pues igual que hablábamos de ese eslabón perdido que sirve para la gente que viene igual de juegos más convencionales, algo que me he encontrado también, porque por suerte he tenido muchas ocasiones de hacer partidas de iniciación a gente a los juegos de rol y muchas veces usamos juegos como Cultos o juegos con el sistema hitos, es que la idea de los aspectos funciona muy bien con gente que está empezando, porque es muy sencillo decir, oye, tú tienes un aspecto que es pirata, pues tú ya sabes lo que hace un pirata normalmente, no necesitas que te describa 15 habilidades diciéndotelo, y lo que no, pues supóntelo o pregúntame y ya lo veremos, ¿no? Y a mí me ha funcionado muy bien y de hecho es un sistema de juego que, claro, quitando pues que como soy parte del equipo de diseño, pues en eso pues seguramente objetivo no soy, pero me resulta muy cómodo y de hecho pues por ejemplo ahora partidas de ambientaciones diversas las hago con hitos habitualmente porque me resulta muy fácil rodarlo en mesa. Yo hasta que no lo probé no me lo creía, también te lo digo. Quiero decir que aquí parece que ahora soy el defensor de o hitos o Fate, y hasta que no lo probé, y sobre todo me pasó como tú, hasta que no lo probé con gente nueva, que de hecho ni siquiera les expliqué que era un juego de rol, hice un poco el sistema de, oye, eres esto, y vi, claro, las posibilidades del imaginario colectivo. Volvíamos a lo que decíamos antes de tener un imaginario de pirata, es esto, policía es esto. Entonces te quita mucha cosa que a lo mejor numéricamente no encuentras. Y a mí me gusta mucho, la verdad. Ese aspecto, creo, no sé cuántos costó, pero me gustó mucho en su momento y aún ahora, vamos, el sistema. Pues me alegro de que así sea. Sí que, bueno, pues al final lo que fue el germen del sistema nos llevó relativamente poco tiempo, luego un proceso de refinamiento, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en las primeras pruebas de juego donde hacíamos partidas en distintas ambientaciones y yo, por ejemplo, llevaba a la mesa la premisa de la ambientación en un folio, vamos, una carilla de folio, y ahí ya había aspectos implícitos de la ambientación. Eso es algo que nos gustó mucho al principio, pero luego lo acabamos eliminando, pero sí que, por
ejemplo, en La mirada del centinela se tradujo a que los barrios de la ciudad donde transcurren las aventuras tienen aspectos de barrio, ¿no? De este es un barrio de clase alta, este es un barrio peligroso por la noche, o cosas así. O sea, que ha habido de distintos refinamientos y bueno, es algo un poco secreto a voces, pero estamos trabajando en una reiteración del sistema. Ese no lo sabía yo. Estamos trabajando en un ITOS 2.0, podríamos decir, que todavía no puedo decir nada porque si no los responsables de las redes me vienen a buscar y no me dejan salir más, pero sí que podemos decir que igual que os he contado antes que con el No Solo de 20 hacíamos un salto cada vez en el que ya no se parecía en nada. Aquí hemos estado a punto de hacerlo, pero de un nivel de esto ya no se puede llamar hitos si es así, y entonces hemos vuelto algunos pasos atrás con la idea de que sea algo totalmente compatible o que sea un cambio menor, ¿no? Del estilo de todos los libros que ya tengas de hitos de ahora te seguirán funcionando en el hitos 2 con un pequeño ajuste. Lo que pasa es que algunas mecánicas van a cambiar y añaden alguna mecánica nueva que a mí particularmente me entusiasma porque me recuerda, aunque no sea igual, al estilo de John Wick con Séptimo Mar, ¿no? Algunas ideas que tiene en cuanto a tener algún minijuego dentro de las tiradas es algo que tengo ganas de que la gente vea porque creo que va a gustar. ¿De tirar y guardar hablamos o de qué hablamos? No, la tirada va a seguir siendo tu tirada de 10 y centrar, pero algunos usos distintos de los puntos dramáticos que van a tener su gracia, yo creo. Vale, ya sé por dónde vas. Bueno, no lo sé porque no lo he leído, pero vamos, me imagino. Sí. Bueno, bien. Bueno, con esto, Taco, como ves, controla las reglas. Otra cosa es su gusto sobre los juegos orientales. No queréis abrir esa caja. No, de momento no. Mira, Pedro, como no voy a picar. Que, bueno, ya sabemos un poco en qué se basa el sistema de hitos. Bueno, el sistema de hitos es el sistema de cultos innombrables. Y bueno, tenemos una base para empezar a hablar ya un poco de conceptos que explora el juego. El primer concepto, y posiblemente la piedra de base de todo el mundo de cultos innombrables, es la diferencia entre sectarios y cultistas. Que de hecho hacéis mucho hincapié de ello en el libro básico. Es decir, es esencial que la gente entienda lo que es un cultista y lo que es un sectario, que son cosas totalmente diferentes, aunque se parezcan en el imaginario de la gente demasiado. Y de hecho para mí es el primer escollo para que la gente empiece a jugar este juego, porque te preguntan, oye Carlos, vamos a jugar Cultos Innombrables. ¿Qué es Cultos Innombrables? Pues bueno, es un chulo, lo traemos al mundo actual de forma súper buena, es decir, funciona bien, y en vez de llevar investigadores, llevas cultistas. Entonces, claro, ahí se produce una pausa de 5 segundos y dices, entonces, nuestro objetivo es invocar primigenios. Y digo, realmente no. Y aquí ya empieza la larga diatriba filosofal de que es un cultista y que es un sectario. Entonces, ¿qué es un cultista y qué es un sectario en Cultos Innombrables? Bueno, en el propio manual básico, la introducción, de hecho, es como en la página 8 o 9, hay un cuadro de texto precisamente, no es secta y sectario, ¿no? Por este debate, ¿no? A ver, el juego se llama Cultos y habla de cultistas con esa intención de que es verdad que culto es un falso amigo del término cult inglés, pero lo usamos con ese sentido, ¿no? Tanto por el nombre del libro de mítico, ¿no? El Nameless Cults, que da lugar a llamarse cultos innombrables en castellano, pero sobre todo por separarnos de esa asociación que tenemos al término secta como estrictamente religioso, ¿no? De una veneración. O sea, todos pensamos en sectarios en juegos de los años 20 de Chulu y pensamos en gente con túnicas y haciendo ya y sacrificando a alguien, ¿no? Mientras que cultos, precisamente enraizándose en esa temática actual, sería un poco como explorar pues los matices de gris, ¿no? Eso es un término, ya lo he mencionado antes, pero que a mí cuando hablo de cultos me gusta mucho, ¿no? Porque no es yo estoy tarumba y entonces por eso decido adorar a un dios raro a ver qué me pasa para que devore el mundo, ¿no? ¿Quién va a querer eso? Sino que es explorar esos matices de tú qué harías
por conseguir tus objetivos. Y tus objetivos pueden ser tan presuntamente bondadosos como, oye, pues la persona a la que amo se está muriendo de una enfermedad terminal y si hago esto, pues igual no sucede, ¿no? O tengo una ambición desmedida y he trepado tanto en mi empresa que lo siguiente que quiero hacer es adivinar los acciones de bolsa para que mi empresa absorba otra y ir creciendo, ¿no? O quiero tocar música que nunca han oído los oídos humanos y quiero ser el mejor músico de mi generación, ¿no? Entonces explota todas esas cosas y en el fondo no es que te conviertas en alguien malo, sino que vas rebasando esa línea cada vez más, que muchas obras de ficción han explotado hasta que ya no sabes dónde está esa línea. La has dejado atrás hace mucho, ¿no? Y eso es algo que yo creo que hace el juego mucho más jugable, porque si fuéramos sectarios y no te planteas las cosas, ese juego es divertido un rato, ¿no? Cuando es verdaderamente interesante Cultos Innombrables para mí, porque para mí es un juego de personajes, es cuando te estás planteando pues acciones totalmente reprobables, pero que en la cabeza de tu personaje tienen todo el sentido, ¿no? Para defender a mi disfuncional familia, que es el culto, estoy dispuesto a enmarronar a esta persona inocente y que le carguen a él ese muerto porque mi familia tiene que pervivir y si sale a la luz nos van a separar y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces esos matices son los que hace interesante ser un cultista en el sentido de Cultos Innombrables. Sí. Además, perdón. No, tú. Además, yo no soy de los que más ha jugado, pero sí que he notado algunas de las veces que he jugado cómo los jugadores mismos llega un momento que, digamos, tu ética personal te pone el freno de decir, ostras, ¿hasta dónde estoy llegando? Aunque sea un juego. Y para mí también es interesante de esto de, ostras, por mucho que estoy jugando y que estoy interpretando, esto no lo acepto. Que también me gusta ese aspecto de que permite culto, de esa reflexión, si me permites un poco pedante, que da. Claro, y además el buscar incluso temas muy pegados a la actualidad, como puede ser, y explotarlos, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las campañas primeras que hice una vez con el juego publicado aquí con el grupo del juego era pues un partido político que se presentaba a las elecciones locales en Detroit, ¿no? Y entonces los cultistas eran el equipo del futuro alcalde. Entonces era hasta qué punto estamos dispuestos a llegar por ganar estas elecciones, ¿no? Porque además las estrellas han dicho que él tiene que ser el candidato que gane las elecciones, ¿no? Entonces recurrimos a adivinación, recurrimos a extorsión y demás, y entonces cuando la cosa se va volviendo más personal te empiezas a plantear por qué lo estás haciendo y a dónde te lleva, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, vale, por darte un poco el contrapunto, Pedro, ¿vale? Sí. Eso mismo que tú me acabas de proponer, ¿no? ¿Entiendes? Somos el equipo de campaña de un candidato más o menos reprobable. Se podría, esa premisa de aventura encajaría perfectamente, por ejemplo, con Slan, ¿no? Me explico. Slan es un juego, cuando tengo que explicar Slan siempre digo, es el GTA de los juegos de rol. No, sí. Me explico, es decir, vamos a entender, no es que vayas a robar, pero el GTA... No, pero que me ha gustado la forma de explicarlo. El GTA, los últimos GTA, que son los buenos, que te pretenden contar una historia más grande, a partir de contar historias muy pequeñas, es decir, los GTAs cuentan historias súper pequeñas, es decir, que son las misiones, no duran, son cosas como muy tontas, y ves que todas esas historias muy pequeñas te forman una cosa muchísimo más grande de lo que estás viviendo. Se podría jugar. Aquí la única diferencia es volvemos que ambos juegan con la premisa de la ética y la moralidad, ¿no? Es decir, de hasta dónde estoy dispuesto, y la principal diferencia es que aquí juegas con unos poderes amorales, como diríamos, es decir, estoy dispuesto vamos a decirlo así, de forma muy básica, a entregar mi alma a un Dios primigenio porque esa persona que tiene la información sobre mi candidato desaparezca o calle o se marche o saber algo. Es decir, sería eso. Es decir, quiero decir que tenemos premisas muy parecidas, ¿vale? en muchos juegos, pero aquí en este caso le damos una vuelta de tuerca y le metemos una pátina de chulo o de mitos. Sí, de hecho a mí se me
cuando a veces intentas hacer una partida más desenfadada, pues eso, somos unos tíos así disfuncionales y vamos aquí por los mitos a robar unos libros y no sé qué, se me agota muy rápido el interés, porque y precisamente enlazando con lo que decía antes Taco del sistema de juego, para mí gran parte de lo que añade jugar a culto respecto a otros juegos es que el personaje importa. Es decir, tu personaje tiene que verse marcado de alguna forma. Y luego, si queréis, podemos hablar de lo que es crearte un culto y demás, que también le da un matiz interesante. Pero yo las partidas más divertidas que he tenido en cultos es cuando los jugadores han hecho suyos los personajes y les han importado, ¿no? Y plantearse cosas como me corto la mano para conseguir mis objetivos, pues son cosas importantes a plantearte, ¿no? Y por qué, y qué quieres lograr, y incluso a veces darte cuenta que lo que querías conseguir en el fondo no es lo que necesitabas, ¿no? Y ese coste y cómo arreglas lo que has hecho. A ver, nos han hecho una pregunta, que lo estoy viendo aquí en el Twitch, y me parece pertinente porque se me va a olvidar, ¿vale? Preguntan que si que cómo ven mejor Cultos Innombrables, si para hacer one shot o para ver campañas. Voy a dejar que responda primero Pedro, luego si quiere Taco, y luego ya daré yo mi opinión. Vale, pues yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo más jugando campañas. Es más, por poneros un ejemplo, la última campaña que he llevado fue precisamente porque unas personas del club querían probar el juego, jugamos un one shot y el caso que os gustó, hicimos buen rollo, empezamos a jugar otro y al final lo enlazamos y convertimos todo eso en una campaña. Porque en cuanto te le coges ese apego a tu personaje, te va pidiendo saber a dónde le lleva. De hecho, hay mecánicas en el juego como la de generación que tienen que ver con esta idea de evolución. Entonces un one shot es un buen mordisquito del juego, pero creo que se disfruta en campaña y acompañando a tu personaje en ese descenso hasta dónde va a llegar. Taco, ¿tu opinión? Yo es que no he llegado a hacer campañas largas. Yo he llegado, digamos, a hacer lo que yo no llamo campaña, que es varias sesiones seguidas, pero yo creo que es mejor. Y no es un juego... A ver, es muy válido para one shots, pero lo que dice Pedro, yo lo veo más para campaña. Pasa que, claro, al final no tienes tiempo para todo. Pero yo sí que se nota lo que dices tú, porque al final un one shot, todo el mundo, retomando lo que decíamos antes, va muy a lo loco. Pero en una campaña, aunque sea de 5, 6, 7 sesiones, ya las consecuencias se pueden ir acumulando, sobre todo en un sistema como este, que es muy de consecuencias y de aquello que tú no ves, y esa es otra de las gracias de Cultos, realmente. Sí, tú aquí has echado toda la carne al asador en la primera aventura, pero a ver a dónde te lleva esto, que es la gracia realmente. Lo que pasa es que yo más largo no he jugado, o sea que no, pero vamos, yo creo que más largo tiene que ser aún mejor, vamos. Yo, ahora me toca a mí, voy a dar mi opinión. A ver, yo como jugador de rol, en general me gustan más las campañas, pero porque me gusta el desarrollo de personajes. Y estamos hablando de un juego que sirve para desarrollar personajes, para lo bien, para lo bueno y sobre todo para lo malo. Es decir, es un juego... a ver, hago un pequeño paréntesis muy rápido. Es decir, creo que generalmente hay juegos que se juegan en modo conservación, ¿vale? Es decir, un D&D buscas que tu personaje no se quede manco, hablando mal y pronto. Y hay juegos en los que creo que se disfruta justo como dice Pedro, cayendo poco a poco hacia los infiernos. ¿Dónde está la siguiente línea que tengo que rebasar? Y creo que es un juego que se presta a ir cayendo, porque en un one shot, es decir, a lo mejor haces una burrada. Por eso. Pero ya está, es una burrada. Pues, y la anécdota va a ser, he hecho una burrada. En una campaña es una gota muy lenta, muy despacio, que va llenando un pozo poco a poco. Y creo que de esto podemos hablar luego cuando veamos un poco las aventuras en la última aventura que habéis publicado, la de la habitación 311. ¿Vale? Que veremos que ahí, es decir, hay una gota, de hecho, al final solamente hay una gota, pero hay una gota, y esa gota se ha quedado en el vaso. Bueno, respondemos un poco, campaña one shot. Es un juego que funciona bien en aventuras, pero el sabor es desarrollando un personaje. Bueno, volvemos a los cultistas. Entonces decimos que es un desarrollo de personaje. ¿Y cómo podemos entender realmente un cultista? ¿Como antihéroes o villanos? Pues de nuevo, explorando esta idea del matiz de gris, pues depende un poco lo que el grupo quiera hacer. A mí yo las campañas que he dirigido he tenido de las dos cosas. Es verdad que quizás por esa regresión
a que estamos muy acostumbrados a contar historias de buenos, nunca nos hemos visto como los malos absolutos, pero sí que hemos buscado la motivación, ¿no? Pues por ejemplo, una de las campañas que recuerdo sobre un grupo de militares regresados de la guerra de Irak, que se habían traído una caja y que la caja les susurraba cosas, y eso era el germen del culto. Sí, la caja les guiaba y les daba algunas capacidades raras. Al final lo que ellos decían es: nosotros somos nuestra propia familia, por decirlo así, ¿no? Y nos vamos a proteger. Nos vamos a proteger incluso del propio ejército que nos mandó allí, o de la gente que tenía la caja y la quiere recuperar, ¿no? Y entonces eso no les convertía en villanos, pero tampoco eran héroes, ¿no? Eran pues un poco personas, ¿no? Yo creo que es un poco también cuando hablamos de la actualidad de la ambientación, tiene que ver con eso, ¿no? Que no es un juego tampoco de hacerte el héroe, pero tampoco de ser un villano de opereta de jajajas, ¿no? Sino decir, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Y precisamente esa respuesta es la que hace a tu personaje interesante, ¿no? En Cultos Innombrables. Por ejemplo, los personajes pregenerados del manual básico, el culto de Boderser, que al final recoge un montón de personajes distintos, todos tienen una motivación para estar ahí unidos y forman también a su vez una especie de familia disfuncional, ¿no? Y eso les hace interesantes, porque te acabas planteando, pues, ¿por qué estoy haciendo yo estas cosas? ¿O por qué me rodeo de esta gente, ¿no? De alguien buscado por la CIA, un erudito que lee libros antiguos, o una mujer amante del arte que es capaz de obligarte a hacer lo que quiere con su voz, ¿no? Entonces, pues ahí está. Mientras que yo busco el libro de los cultos que nos comentaba un poco Pedro, sí. Voy a terminar cediendo un poco la palabra, también ataco. ¿Cómo? Es decir, ya sabemos todo el concepto que tenemos, un antihéroe, lo que es un culto, pero el sistema sí te orienta mucho justamente a rebasar. Es decir, evidentemente al final es decisión personal de los jugadores cuál es la línea donde se quedan. Mejor dicho, la línea que es la siguiente línea que van a rebasar. Pero el sistema, hablando ya de mecánicas, ¿cómo ayuda todo esto? Es decir, ¿cómo se engrasa todo esto para que funcione como una máquina, como la máquina que es? Venga, Taco, cuéntanos. A ver, yo creo que el secreto está en la libertad, y en este caso vuelvo a lo de antes, en la libertad que da las expresiones que vas poniendo en tus personajes. En este caso es la parte, digamos, permítame, más fate, más que los números. O sea, por ejemplo, tú decías, ¿qué es para mí un policía? Y perdón, y no quiero demonizar a ningún grupo, policía es alguien que guarda el orden, o es alguien que reprende a las minorías. O sea, las dos cosas son lo mismo. O por irme a otro ejemplo, por criticar mi profesión, que es un informático. Informático es aquel que hace una página web y es aquel que hackea una gran corporación para robar unos datos. Entonces es lo que volvíamos. Tú tienes el número, pero también tienes una frase que puedes tomar, y vosotros lo decís en el manual, tanto a lo bueno como a lo malo, y es con lo que juega el manual, de tú eres, para lo bueno y para lo malo eres eso. Y también recordemos una cosa, y es, aquí me sale la vena máster. Los jugadores pueden ser malos, o pueden ser antihéroes, o pueden ser villanos, como plantean algunas veces Cultos Innombrables, pero siempre puede haber un villano peor. Quiero decir, tú decías antes el ejemplo de la política. Sí, tú puedes estar haciendo un poco lo que quieras para que gane tu político, pero también lo pueden estar haciendo los demás. Entonces también ese juego da mucho, y también tú te puedes encontrar con los buenos. Sí, y también sí, tienes razón, y ese tipo de ideas están ahí, del estilo de, pues, imagínate, pues yo con el pacto que he hecho con estas criaturas extrañas, pues al final estoy haciendo pues que el cambio climático se acelere, ¿no? Pero yo a cambio estoy obteniendo riqueza y no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando se acelera demasiado, ¿no? Entonces, claro, porque lo que estaba haciendo yo también lo está haciendo este otro culto y este otro culto, y entre todos nos estamos cargando esto, ¿no? Pues es un tema a explorar, ¿no? Hasta qué punto primo mi egoísmo propio sobre el bien común, y cuando dices hasta aquí, ¿no? Es un tema interesante. Claro. De hecho, llega un momento que te puede afectar a ti mismo, que es también lo que llega un momento que el tú meterte tanto en el barro te puede llegar a ensuciar tanto que tú mismo te veas repercutido.
Sí, y enlazando con eso y con lo que nos preguntaba Carlos, para mí, mecánicamente, la evolución de personajes es algo que me ayuda mucho en las campañas a definir la evolución y marcar el ritmo de cultos, ¿no? Porque, pues, sin entrar en los detalles del sistema, sí que tus aspectos, sobre todo los hitos, pueden ir cambiando, porque nos pasa en la vida, ¿no? Nosotros, el personaje se describe con 4 hitos, que son 4 hechos de su pasado que le han marcado especialmente, y conforme estás jugando, puede que algunos pierdan relevancia y aparezcan otros, ¿no? Pues igual fue un veterano de guerra y no sé qué, deja de ser importante cuando resulta que ha jurado proteger al hijo de su compañero, que es pues resulta que lo quiere otro culto para sacrificarlo, ¿no? Y entonces de repente ese hito cambia y te pasa a importar este otro. Y eso es lo que acaba marcando más una evolución de personaje que no que tu habilidad de combate suba 2 puntos o que la habilidad social suba otro. Y hay otro mecanismo en las reglas que es la degeneración, que si queréis entramos a hablar un poco más de ella, que recoge esa parte de descenso a las tinieblas. Bueno, pues ya que has abierto el melón, terminamos hablando de degeneración. Vale, pues la degeneración es una medida de cómo tu personaje se ve impregnado por el trato o el contacto con las cosas sobrenaturales, ¿no? En términos de reglas va hasta 10 puntos y conforme se va incrementando tu personaje va abandonando la humanidad, ¿no? Puede ser en un sentido mental o físico, pero acaba siendo las dos cosas, ¿no? Puede que a los primeros niveles pues tu personaje tenga la piel un poco más pálida de lo normal, luego puede que de repente tenga escamas o que acabe siendo alguien con 2 dimensiones en lugar de 3 o que tenga garras, ¿no? Entonces el personaje, el jugador que lleva el personaje va definiendo esa degeneración y no es que vaya recopilando un montón de aspectos raros en la ficha, sino que lleva una evolución lógica, ¿no? Por ejemplo, el personaje que usaba yo en las pruebas de juego, que era un pianista, ¿no? Nuestro culto eran unos músicos, pues tenía una obsesión con ser irrelevante que le va llevando cada vez a convertirse en alguien más oscuro de convertirse en una sombra para acabar siendo algo tipo un Slenderman, ¿no? O sea, algo en 2D que no aparece delante de nadie, que pasa desapercibido y tal, cuando era justo lo que más teme, ¿no? Y es parte de su evolución. Y esa degeneración va marcando lo que en otros juegos es la cordura o la locura, pero a la vez te permite inmunizarte hasta cierto punto contra los horrores de los mitos, ¿no? Te actúa como protección, ¿no? Una vez que tú ya tienes piel escamosa, pues digamos que no te sorprende ver un cadáver, ¿no? Vas como inmunizándote. Ya, pero llega un momento en el que esa degeneración, digamos, que te transforma en un monstruo. Es decir, ya no eres es decir, hay que aclararlo. El objetivo Exacto. No es transformarse en un superhéroe, entre comillas. Exacto. Es decir, de hecho, en campaña la gente tiene mucho miedo a ganar degeneración. Digamos que 3 puntitos, 4 está en una zona de confort, llegar a un 5 ya la gente se estresa mucho con el miedo de ganar más, porque además, por supuesto, cuando más vas avanzando, primero, pues tu personaje ya no puede vivir en sociedad, y por otro lado, si alcanza la puntuación de 10, pues tu personaje ya deja de tener intereses humanos y deja de ser un personaje jugable, un poco como ocurre en otros juegos tipo Vampiro, pues, o similares, ¿no? Podríamos decir que pasa de cultista sectario. Sí, o incluso de cultista a criatura de los mitos, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir. Claro, es ya una cosa, pues igual te has convertido en un profundo y entonces te vas al mar y te importa una mierda seguir acumulando dinero porque para ti ya no tiene sentido, ¿no? Lo que quieres es buscar a Chulu y adorarle debajo. Entonces es también una mecánica de juego que yo creo que tiene su gracia al reflejar una idea del juego y a la vez algo que es divertido en términos de reglas. Y aparte volvemos a lo que decíamos antes, que es trasladar algo que muchos podríamos conocer como la cordura, algo más incluso jugable, porque la cordura al final es algo muy mecánico y aquí es más, o sea, pues de repente se está viendo las escamas y es algo mucho más jugable y que realmente se siente mejor que un simple, pues simplemente tira un dado menos o tira un dado más, que lo que decíamos de la jugabilidad y del sentirte con el personaje. Sí, efectivamente. Bueno, seguimos avanzando un poco en la escaleta, en la entrevista y todo eso. Y ahora vamos a empezar a ver un poco los libros, pero con cierto sentido. Es decir, yo como creador absoluto de las escaletas del Cornetín, he querido hablar un poco escalonadamente de las cosas que ofrece y cómo está estructurado un poquito Cultos. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el trasfondo, un poco más el trasfondo, que aunque como Pedro ha dicho, es decir, es un trasfondo abierto y todo el mundo lo conoce porque solo tienes que cogerte el mejor manual actual de cultos, escoges el periódico.
¿sabes? Y pensar si algo de lo que está pasando en este mundo lo puedes aplicar, le puedes poner, mira, pues mira, le pongo aquí un cultista, un sectario y a lo mejor funciona. Pero bueno, entonces, primero vamos a hablar un poco del trasfondo, de los cultos iniciales que tienen el libro. Vamos a centrarnos en uno que a mí me sorprendió mucho, que cuando sacaste el libro fuera el primero, de verdad, yo apostaba por otro, pero bueno, el libro lo tengo y es otra auténtica maravilla. Es decir, como es de momento todos los tomos que hay ahora mismo de esta saga, ¿vale? Y acabaremos esta sección de trasfondo un poco viendo cómo nos hacemos un culto entre nosotros tres, ¿vale? Sobre todo porque hemos estado hablando de personajes, hemos estado hablando de cultistas, y un personaje muy importante que no se está nombrando es el propio culto, que tiene estructura de personaje, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es decir, también va evolucionando, va teniendo hitos. Así que vamos a hablar con la parte de trasfondo. Lo primero quería hacer un breve, que por eso lo he buscado, página 169 del libro básico. No sé por qué lo he mirado ahora, no poco me lo sepa, de los cultos iniciales, de los ejemplos de los cultos que proponen, ¿vale? En ellos hay multitud de cultos. Es decir, hay el que habla de los White, lo vamos a dejar al final, para nombrar al final, y así ya enganchamos. De hecho, tú ya has mencionado uno, ¿no? Es decir, los militantes de Van Weyden. De Van Weyden, ¿no? Sí. Los militantes de Van Weyden, que básicamente son los seguidores de un visionario, ¿no? Y que ese es el leitmotiv que hace que la gente se agrupa alrededor de este culto para conseguir más poder, ¿vale? Es decir, este sería un ejemplo de culto en ese estado, ¿no, Pedro? Es decir, no sé si me... Sí, aquí esta parte del libro lo que trata es, como tú bien decías, de explicar cómo crear tus cultos, y esta sección que se llama Algunos cultos nombrables, ¿no? Jugando con el título, la idea no es tanto decir estos son los cultos que hay en la ambientación, sino decirte hay cultos de todo tipo, y aquí tienes algunos ejemplos, ¿no? Es verdad que uno de ellos ha recibido un suplemento propio porque le tenemos un cariño especial que luego hablaremos, pero no son los únicos que hay en la ambientación. De hecho, en los suplementos posteriores no se les ha revisitado demasiado, ¿no? Porque la idea es, esto es para que tú tengas para jugar. Entonces, los diletantes de Van Weyden son seguidores de un visionario, una especie de Leonardo da Vinci, que diseñó un montón de obras, un tríptico que se dice que puede traer el futuro, unas partituras especiales, ¿no? Todo tipo de cachivaches del Renacimiento que quieras tener, pues tienen aquí a sus seguidores que tratan de conseguir los objetos, y que es una premisa súper rolera, ¿no? De tratar de reunirlos para ver qué sucede cuando los consigas y demás. Dime. No, a ver, te quiero decir, a mí cuando los estaba leyendo me recordaba una película bastante mala, por cierto, pongo la eterita porque luego la gente dirá, no, estás equivocado, y bueno, sí, te puede que esté equivocado, pero bueno, que es El Gran Halcón, no sé si lo conocéis, de Bruce Willis, en el que hace un ladrón de guante blanco que tiene que recuperar unos cacharros de Leonardo da Vinci que puede transformar las cosas en oro. Y digo... Aquí mi referente personal cuando pienso y cuando meto a los diletantes de Van Weyden en las partidas es Milo Rambaldi de la serie Alias, que es la que hizo JJ Abrams antes de hacer Perdidos, que es lo mismo, es un genio del Renacimiento que tiene cachivaches que valen para hacer todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces la gente se obsesiona con conseguirlos por lo que les puede proporcionar y demás. Entonces es un culto muy socorrido para sacar esos artefactos antiguos, investigar en trasteros abandonados y este tipo de cosas. Mira, aquí dice de trastero, me imagino una aventura de eso, de puja de trasteros. Sí. Tenemos alguna cosa así que hemos jugado en partidas sueltas, que no sé si acabará viendo la luz, pero sí. El siguiente, que es curioso, este sí me llamó la atención. No es por el que apostaba yo, pero sí me atención. Y luego veré mi referencia, que además es de otro juego vuestro. Es La Casa del Hambriento, ¿no? Es decir, básicamente es un culto apocalíptico, por decirlo de alguna manera, sabe que el fin se acerca y lo que buscan un poco es la forma de salvarse y salvarnos, por decirlo de alguna manera. Y mola mucho porque pasamos de todo el glamour, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y de pronto nos vamos a comedores de caridad, a hospicios, a sitios de ayuda, es decir, a comer, es decir, puede ser una capilla de barrio que estén ayudando, dando ropa y todo eso, que es donde buscan la gente, donde buscan a sus cultistas,
Y sí me sorprendió. Me sorprendió gratamente ver justamente cómo pasamos de un rico, por decirlo de alguna manera, filántropo a la gente de la calle, por decirlo de alguna manera. Sí, la Casa del Hambriento, además, otra cosa, claro, como cada culto, como has dicho, tiene su hoja de personaje, por decirlo así, su hoja de culto refleja algo totalmente distinto, ¿no? Mientras que los diletantes de Van Weyden, digamos, tienen muchísimo dinero, recursos, influencia, la Casa del Hambriento lo que tiene es tamaño. Hay un montón de sin techo que están siendo alimentados a través de estas casas del hambriento, que son sitios solidarios donde a veces te sueltan algún sermón, etcétera, y algunos de ellos forman parte del culto, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo en campañas como la de las elecciones de Detroit que os decía, era una herramienta súper inquietante, ¿no? Porque pues no podías salir a la calle sin sentir que la Casa del Hambriento te estaba vigilando, ¿no? Porque Detroit ya sabéis que además que es una ciudad con un problema tremendo desde que entra en bancarrota, etcétera. Entonces eran unos rivales en la sombra de los cultistas porque no se sabía muy bien qué estaban buscando allí, ¿no? Entonces explora esa idea de que cualquier persona en la calle te puede estar vigilando y esa lealtad a la figura del pastor, que es como el que propone este juicio final que está próximo y demás. Yo en este rollo te tengo que decir, tú decías Detroit, pero por mi afición a The Wire, siempre me lo imaginaba en las calles de Baltimore, personalmente, sí, en las casas bajas, totalmente. ¿Sabes? No sé. De hecho, te admito que cuando diseñamos la partida de Detroit, hablando con los jugadores, les propuse hacerla o en Detroit, o en Nueva Orleans, o en Baltimore, porque eran las tres ciudades que estaban ahí como más... Yo personalmente no hubiera dado a elegir. De hecho, una de las partidas, haciendo un paréntesis en cultos, una de las partidas de Slan es me extiendo un poquito, cuando en la serie se quedan sin materia que vender en las calles, es decir, pues una de las partidas que me inventé es de que unos chicos de Baltimore, al cargo de los jefazos de la mafia de allí, se tienen que ir a Los Ángeles a conseguir materia y de pronto se encuentran con un viejo conocido llamado Omar Little. Y claro, los chicos de Nueva Orleans, que son los personajes, no conocen a Omar, y ahí, a partir de ahí se arma la gorda. Vale. Y tal. Quiero seguir, que este es el que me gusta a mí. Y le tengo que buscar y leerlo, porque el nombre es larguito, Pedro, ¿vale? Sí. Que es mi problema con los nombres difíciles, ¿vale? Yo solo voy a decir que, como parte de mi sueldo en Cornetines, que pueda nombrar a Terry Pratchett de vez en cuando, todo esto de los mendigos siempre ha sido muy Terry Pratchett, aunque en este tema no pegue para nada. Vale. Taco conoce mi dificultad para ciertos nombres, así que voy a leer intentando hacer lo mejor posible, ¿vale? El grupo pluridisciplinar de la Universidad de Nueva York, que parece muy fácil. Yo contigo. A ver, me gusta porque para mí es el grupo accidental. Me explico. Tú imagínate que estás en una universidad de Nueva York estudiando lo que quieras, cualquier carrera de humanidades, de ciencias o de letras, y de pronto te encuentras un libro forrado con algo que parece piel de cabra, ¿vale? Y a partir de ahí te formas porque ese libro te cuenta cosas que jamás habéis visto, y tu única obsesión es buscar más información de eso. Es decir, creo que no hay nada más rolero que justamente de, madre mía, me estoy obsesionando con él y necesito tener más información para ello. A mí, yo personalmente pensé que si tuviéramos que hablar de un culto de manera oficial, sería el grupo pluridisciplinar de la Universidad de Nueva York. Claro, pues fíjate, este es un poco el culto que, digamos, esperas... Bueno, el siguiente es el culto que te esperas cuando piensas en un culto, pero el de este es el grupo de investigadores, digamos, un poco corrompidos, ¿no? En este sentido. Entonces, quizás era demasiado obvio. Tenía que estar, ¿no? Viniendo donde venimos y como después de la Universidad de Miskatonic y no sé qué, cómo no va a haber alguien de universidad, ¿no? Pero muestra, como tú bien dices, eso, el cómo empiezas con algo y acabas pues enganchado en este caso al conocimiento sin proponértelo. Entonces sí que no fue una opción que tuviéramos sobre la mesa muy rápido porque nos parece que es como una opción muy clara, ¿no? Y que la gente solamente ya sabe tirar fácilmente hacia dónde ir. Si hablamos de una opción muy clara, evidentemente nos vamos a ir
en el siguiente culto nos vamos justo a la parte contraria. Es decir, aquí sí que rozamos muy cerca el sectarismo supremo, ¿no? Porque es que incluso el nombre lo narra, ¿no? Que es la Orden Esotérica de Dagón. Uh-huh. Y creo, a ver, es decir, yo lo explico, pero porque si hay alguien que no sea capaz ni de imaginar de lo que va. Esto va de tíos que adoran a seres marinos y quieren que venga el gran chulo. Punto. Eso es. Esos son los sectarios estándar, ¿no? Que pensaríamos. Y entonces, pues también tienen que estar, ¿no? Porque, es decir, lo que tratábamos de reflejar con estos cultos de ejemplo es que los cultos son montones, son muy diversos. Y de hecho, pues luego los suplementos han salido otros cultos distintos que no se parecen en nada en cuanto a estilo, objetivos y lo que buscan, ¿no? Y es algo que me parece divertido. Y ver los ejemplos que os he puesto de las partidas que nosotros hemos jugado. Pues una banda de música, unos militares, un equipo de campaña o el grupo de Boderser, que son un grupo más excéntrico y más variado, ¿no? Pues eso es parte de lo que refleja cultos, que puedes hacer el culto de lo que tú quieras. El siguiente también es muy típico tópico, y de hecho creo que sería lo que más encajaría en el imaginario de Lovecraft dentro de lo que sería el cultista y no el sectario, ¿no? Que es la Sociedad Arcana de Ulthar, ¿vale? Sí. Porque a ver, los mitos de Lovecraft, es decir, evidentemente están plagados de horrores cósmicos, pero hay una parte que es la parte de los soñadores que quizá, no voy a decir que sea menos conocida, pero es menos visual. Es menos conocida. Sí, pero simplemente porque por un tema visual, es decir, porque tú dices gran chulo, punto, sabes que es una especie de calamar gigante y tal, y es fácil de representar, pero ahora pensar en gente que se pone a dormir y viaja a dimensiones parecidas y se dan cuenta es raro. En este caso me gusta, es decir, es un culto, es decir, muy ad hoc de la tradición lovecraftiana y creo que tenía que estar como tenían que estar los dos anteriores, es decir, es el siguiente aspecto que tenemos que tratar dentro de los mitos de Lovecraft. Sí, las Tierras del Sueño es un clásico, ¿no? Dentro de la obra de Lovecraft, y aquí por la Sociedad Arcana de Ulthar es un culto que investiga eso y que tiene interés en conocer la Tierra de los Sueños. La Tierra de los Sueños, respecto a otros juegos relacionados con los mitos de Cthulhu, yo creo que aquí se le da bastante peso. Al menos yo en mis partidas suele acabar teniéndolo de una forma u otra. Es un buen sitio al que buscar información, es un buen sitio donde encontrar respuestas. Lo que pasa es que muchas veces no sabes cómo hacerlo. Y de hecho, pues en mis partidas, por ejemplo, la Sociedad Arcana suele ser ese culto al que recurres cuando necesitas información si sabes dónde encontrarlos, ¿no? Y luego, pues hablando un poco de reglas, pues las Tierras del Sueño, una de las cosas que tienen, claro, es que cuando viajas allí, como es un sueño, cuando te despiertas igual no lo recuerdas. Entonces, aprovecho y os cuento un truquito que a mí me gusta usar y que malrolla mucho a los jugadores, que es que después de estar intentando conseguir entrar a la Tierra de los Sueños durante igual varias sesiones, cuando por fin lo consiguen, le dice, bueno, y ahora vamos a hacer una tirada a ver si os acordáis de lo que vais a vivir aquí, porque si no, no lo jugamos directamente. Entonces, y claro, si no pasa nadie la tirada, de repente pues te despiertas y tienes algo en la mano y te has escrito con tu sangre no sé qué y no sabes qué significa, porque no te acuerdas. Entonces, es como muy mal rollante, porque claro, todo el mundo asume, jugaremos eso, luego a ver si me acuerdo, no. Le pido la tirada antes de jugar nada de eso. Entonces, es como muy, muy inquietante. Sí. Bueno, aparte, acabamos de dar una pequeña pincelada de clases roleras de máster. Que insisto que para mí creo que Pedro es una de las personas a las que quiero jugar una partida, es decir, de verdad, quiero sentarme en una mesa y qué tal. Tú, Taco, no, tú hasta que no aprenda los caminos del Bushido como Dios manda. Vale, te sabes otros. Bueno, seguimos viendo, insisto, estamos repasando muy rápidamente todos los cultos, pero para que veáis que son ejemplos, es decir, ejemplos de cultos muy típicos, es decir, aventureros, cultos de gente que se encuentra en el que me gusta a mí, el culto de Loma de Dragón, y ese también es muy curioso porque nace de una idea buena, es decir, y es justamente esta idea de cómo se pervierte, ¿no? Que es la sociedad del resurgir, ¿no? Es decir, sí. La sociedad del resurgir es una sociedad que quiere salvar la Tierra. Y el problema está en un poco el leitmotiv de todo el juego. ¿Qué límites estamos dispuestos a pasar por salvar la Tierra en este caso? Claro, en este caso la sociedad está llegando en momentos en el que dices, quizá no sea tan bueno todo lo que estamos haciendo.
Sí, la sociedad del resurgir se basa en una idea sencilla, que es que en el 2016 el sistema solar colapsó por las entidades estas de los mitos de Tulu, los primigenios, etcétera. Y los miembros de la sociedad del resurgir son gente que cuando su universo fue destruido viajó atrás en el tiempo a 2001 y trata de evitarlo. Entonces se ha intentado infiltrar en la sociedad de 2001 y desde entonces han ido creciendo hasta el presente, ¿no? A mí es un culto de los que me fascina para meter en partida, porque puedes hacer cosas de temas que a mí me gustan mucho, como puede ser el espionaje y la paranoia, porque unas cosas que hace este culto para mantenerse aislado pues son las células independientes que no saben lo que hacen las unas de las otras, incluso todo el imaginario de los viajes en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de las campañas que dirigí había el mismo personaje en varios momentos y varias edades, porque había viajado varias veces. Una viajó a 2001, otra viajó a 2013, otra viajó a 2020, y claro, son distintas versiones de la misma persona boicoteándose una a la otra porque no saben que están ahí. Solo piensan que son otros enemigos que están intentando torcer el tiempo, ¿no? Entonces era una idea chula para explotar, y este culto te da ese pie, ¿no? A las locuras de los viajes en el tiempo. El siguiente, es decir, me parece un poquito que lo inventan es un poco en plan de broma, que es los Guardianes de Nebu. Porque esto lo podía haber inventado perfectamente Terry Pratchett y le creeríamos, ¿vale? Es decir, es una sociedad que quiere irse a Mercurio a hacer eclosionar el huevo de Mercurio. Es decir, que Mercurio es un huevo cósmico y quieren hacerlos eclosionar. Personalmente, es decir, y lo digo de verdad, no tengo ninguna referencia de nada en lo que pueda estar basado. ¿Esto de dónde sale? Bueno, pues aquí sí que te reconozco, me lo inventaría, porque el culto vamos, yo no he participado en absoluto en ello, ni los he metido habitualmente en partidas, pero en el fondo pues responden a esta idea de un culto que ha ido evolucionando con el tiempo. Empieza que sin el califato de Córdoba y esa mitología así más antigua, y se acaba reinventando como un culto que quiere avanzar la investigación aeroespacial, ¿no? Para explorar esta idea también de algunas obras de ciencia ficción de los mitos en el espacio, ¿no? Pues hay muchas películas de estas de nave espacial en la que contactas con algo que no es un alienígena, pero claramente es algo de otro mundo y tal, pues trata de servir un poco a esos fines. El Circo de los Magníficos. Esto es un ejemplo un poco de ¿cómo explicarlo? Cuando tienes la necesidad de no crear un sitio donde se reúne el culto, es decir, habéis dado un ejemplo de un circo, evidentemente, que será, no sé si llamarlo un circo de los horrores o un circo de lo fantástico, depende un poco de cómo lo queramos también enfocar, ¿no? Es decir, porque el leitmotiv de este culto es su itinerancia y un culto al líder, por decirlo de alguna manera. Eso es, este es un culto ideal para que quiera un culto con mucha historia, ¿no? Si antes hemos hablado de cultos modernos, ONGs, no sé qué tal, que hablaremos luego de ello, pues este es un culto que lleva desde principios del siglo XX dando tumbos por ahí, y que es un circo en el fondo, ¿no? Pues en torno a una persona que es Mefisto, que parece que es una persona con conocimientos arcanos avanzados, y entonces es para sacar todo ese imaginario de pues la mujer barbuda, los gemelos pegados, ¿no? Toda esta cosa, y meterlos en el mundo de cultos innombrables, ¿no? Yo la referencia cinematográfica que tengo, o serie final en este caso, es Carnivale, la serie del HBO, que resuena mucho cuando pienso en el Ciclo de los Magníficos en juego. El siguiente me da la sensación de que también es un poco parecido a un culto que hemos hablado antes, ¿no? Es que Salvemos la Tierra. Lo que pasa es que aquí el resumen que puedo hacer de ello sería como una especie de ecoterroristas, sí. Literalmente, es decir, han rebasado cualquier frontera y me recordaría mucho a un personaje como Poison Ivy, ¿vale? De Batman. Creo que aquí sería justamente el encaje perfecto en este culto. Es decir, estamos hablando de gente que no tendría problemas de lanzar perros de Tíndalos, por decirlo de mundo, o horrendos cazadores. No, es decir, cuando lo lees, es decir, tu pensamiento es a la gente que está deforestando el Amazonas, ¿sabes? Mandarle un montón de perros de Tíndalos a ver qué pasa, tío. Ya está. Sí, de hecho, pues uno de los ejemplos que pone efectivamente tiene una cara visible, que es la ONG Salvemos la Tierra, pero es un montón eso de personas preocupadas por cómo el planeta se está yendo a pique y cómo arreglarlo, ¿no? Pues el propio manual sugiere
que pues una de las soluciones que están planteando para combatir el cambio climático es invocar al Wendigo, ¿no? Que traiga el frío de nuevo, ¿no? Una nueva glaciación consiga equilibrar la cosa, aunque en el proceso se carga a la humanidad, porque entienden que, bueno, que estamos siendo parte del problema y no de la solución, ¿no? Pues otra cosa a investigar aquí. Vale. El siguiente grupo, insisto, estos son ejemplos, son los segadores rojos, que a mí me gusta mucho porque básicamente es una panda de hooligans Sí. con acceso a ver, explicar en profundidad un culto. Es decir, lo vamos a hacer casi al final cuando recuperemos el culto de fundido en blanco, y aquí estamos dando ejemplos de lo que se puede hacer. Es decir, de responder, ¿qué me puedo hacer yo en cultos innombrables? Esto es lo que te puedes hacer. Es una panda de pandilleros que por suerte o por desgracia han encontrado cosas extrañas en su mundo, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, son unos pandilleros adoradores de la violencia, ¿no? Toman contacto con el ídolo rojo y eso les incrementa su agresividad, su tendencia expansionista, a enfrentarse a otros cultos para obtener poder. Y si antes hablamos del Circo de los Magníficos como un culto muy clásico, pues es un culto muy de los 90 y los 2000, ¿no? O sea, si estáis pensando en cosas como Sons of Anarchy o cosas así, pues ahí Warriors. A mí me recordaba mucho a Warriors. Sí, ¿vale? Y de hecho, decir, un one shot de presentación que hice, entre comillas, son los antagonistas. Es decir, que todo empieza que en la ciudad del culto de los jugadores empiezan a aparecer estrellas pintadas, que los noticiarios se dan eco, oh Dios mío, pintadas. Y cuando lo ven los jugadores se dan cuenta de que eso es una forma de intercambio de información entre los cultistas de los segadores rojos. Y tienen que descubrir el culto, es decir, una parte de presentación al fin y al cabo. Así que es un culto para eso, es decir, otra faceta de otro culto, ¿vale? El grupo de análisis de metafísica del caos. Aquí os quedasteis a gustos, ¿no? Sí. Bueno, varios de los autores, Ricardo Dorda, el propio Manuel, tienen historia en la Universidad Española y entonces el ámbito académico lo reflejan muy bien. No, es decir, a ver, hablamos del segundo grupo académico, es decir, sí. No es, mientras que el otro, digamos que es la parte de letras, por decirlo de alguna manera, sí. Este parece un poquito más la parte de ciencias, si lo queremos narrar de alguna manera. Y ya, voy a acelerar un poco, porque es que si no, en detalle podríamos entrar, porque nos quedan dos, pero bueno. Sí. También está los arcanos antisistema, ¿no? Un grupo que se describe como un grupo antisistema con poderes arcanos. Sí. Es decir, conceptos muy simples que permiten agrupar una serie de jugadores o a una serie de personajes. Y la iglesia de la mitociencia, que creo que utilizando la segunda parte del nombre entendemos muy bien de qué va. Son pequeños actores famosos tal, ¿no? Que financian sus actividades, ¿no? Para adorar una especie de secta, ¿no? Todos conocemos en Hollywood, ¿no? Este rollo, pues es un poco eso, ¿no? Sí, por eso digo que creo que entendiendo la parte de la segunda parte del nombre entendemos un poquito de qué va. Pero bueno, ahora llegamos al que creo que merece la pena pararse un poquito más. Sí. A todos aquellos que es la primera vez que escuchan de cultos innombrables, fíjense las maneras de acercarse a algo tan sencillo como decíamos antes, sectarios cultistas, que puedes entrar por donde quieras, incluso te puedes crear tu propio culto si nada de esto te acaba de convencer, y ahora hablaremos del último de ellos. Sí. Pero con la gran diversidad, incluso decíamos desde partidas un poco más alocadas, yo que sé, imagínense ustedes en el circo, o que va de lugar en lugar, o más clásicas en la universidad. De hecho, personalmente para mí el consejo sería que siempre que podáis, sobre todo si vais a una campaña, haceros vuestro propio culto y que estos sean otros cultos con los que relacionarse, y cread más, enterrad a la gente en cultos. Yo una cosa que me gusta particularmente de las campañas que hago, en las que a veces repiten jugadores pero no siempre, es que el culto de los jugadores en una campaña es un culto de PNJs en otra, y a veces pues hay contacto entre ellos o se boicotean unos a otros, ¿no? Esa aventura que nos salió mal, pues ahora retomo esa idea y los jugadores de esta otra campaña
campaña son los que lo hacen, ¿no? Y eso idea a mí la empecé a aplicar porque las pruebas del juego, ya he mencionado antes el culto de Boderser, que es el culto de ejemplo con personajes pregenerados que te guía un poco en el juego cómo hacerlo. Durante todas las pruebas de juego de cultos innombrables, el culto de Boderser eran nuestros enemigos. Entonces a mí ahora, cada vez que voy a unas jornadas y usamos los personajes del culto de Boderser, mi cabeza está todo el rato, pero estos son los malos, porque era contra los que nos pegábamos. Entonces me gusta esa idea, ¿no? De reaprovechar cultos de otras partidas. Bueno, lo que hemos visto ahora, y que me quede claro, es no hace falta ser un increíble erudito en los mitos, ni saber 4 idiomas, como estamos muy a veces acostumbrados a jugar con los personajes de rol de la llamada de Chulu, perdón. Es que hoy he pasado una crisis y se me viene. Y de hecho, creo que el mejor culto de ejemplo donde se ve lo que es un culto totalmente atípico pero con un carisma arrollador viene en el siguiente tomo, que se llama Fundido en Blanco, ¿vale? Para la gente que pedazo tomo, tengo que deciros, a ver, es como tomo, porque es un tomo, ¿vale? Es de los mejores que me he leído yo, por muchas cosas. Antes hemos hablado del carácter cinematográfico de Cultos Innombrables, pero es que Cultos Innombrables aquí es donde tiene más carácter cinematográfico, ya no solamente en el título, ¿vale? Que es Fundido en Blanco, que es una clara referencia a cuando se va la luz o se apaga la cámara en cine, que es un fundido en negro, y es un juego de palabras, evidentemente, yo creo que todo el mundo lo sabe, con la familia White, que es el siguiente culto que vamos a hablar. ¿Y por qué es muy cinematográfico? Porque este culto se basa en películas como Las colinas tienen ojos, La matanza de Texas, todo este tipo de películas de la América profunda. Pedro nos lo va a explicar ahora, pero tiene una fuerza de que todo está muy cohesionado. Uh-huh. Y aquí tenemos una serie de antagonistas que sí que son dignos a batir. No son orcos, no son bolsas de PX. Es decir, estos malos no te contarían su plan y luego te matarían. Estos primero te matan, luego te invocan, te cuentan su plan y se ríen en tu cara, por decirlo de alguna manera. Sí. Vale, sí. ¿Cómo surge la familia White? Pues mira, la familia White tiene una historia que enraiza mucho con la propia No Solo Rol, porque nosotros somos muy de ir a jornadas, ya se sabe, y en 2007, o sea, 7 años antes de publicar el libro, 14 años antes de donde estamos hablando ahora mismo, en unas jornadas Tierra de Nadie, Manuel, el coautor del manual y diseñador del juego, y Rosendo Chas, que es el autor de los relatos del manual básico, hicieron un rol en vivo que se llama Pecados de la Carne. Y ese vivo es el germen de la familia White. La historia era 2 vivos presuntamente separados, uno de una casa donde se reúne una familia y ya está, y otro que era pues un grupo de amigos que están haciendo un viaje por carretera por Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que uno de esos amigos es Samuel White, que es un chaval apocado y que está harto de que sus amigos se metan con él, se rían de él, etcétera. Entonces sugiere pasar por la casa de su familia, que es una casa en el desierto de Nuevo México, aislada de todo, y se descubre que la familia White pues tiene algunas costumbres poco ortodoxas, como comer carne los viernes noche, ¿no? Pero no cualquier carne, ya os imagináis por dónde voy. El caso es que ese rol en vivo fue estupendo. Yo tuve el placer de jugarlo, yo era Samuel White, por eso le tengo mucho cariño al personaje. Pues cuando Manuel escribe Fragmentos con Sergio Vergara, retoman a los White como un guiño, como revisionando esa partida como una partida de rol de mesa. Pero los White se resistían a morir, y cuando se está diseñando Cultos Innombrables vemos que puede encajar perfectamente, ¿no? Porque los White adoran una criatura del pozo, eso encaja mucho con el imaginario de Lovecraft, con el color que cayó del espacio y todas estas cuestiones, y se reconvierten a la ambientación de Cultos Innombrables, y era tanto el cariño que se les tenía que se les acaba dando ese primer suplemento del juego de ambientación, por decirlo así, ¿no? Y Fundido en Blanco lo que es una guía de ese culto, que puede ser un culto para los propios jugadores, puede ser un culto de enemigos de los jugadores, o puede ser un culto con el que los jugadores tengan relación, ¿no? Y de hecho, después de describir todo el culto en detalle, lo que se presentan son 3 aventuras
aventuras, una en la que los White son claramente los aliados, por decirlo así, otra que son adversarios, otra que son unos peones más en el juego y los jugadores eligen qué papel quieren tener, ¿no? Yo creo que además el libro es una excelente guía de cómo hacer un culto muy extenso, o sea, cómo documentar bien un culto, porque va tomando aliados, enemigos del culto, ¿no? Pues por ejemplo, un enemigo de los White es un antiguo aliado que ahora está encarcelado, que es el típico pues asesino múltiple, súper popular, que le escriben mujeres cartas de amor y que desde la cárcel, utilizando la Tierra de los Sueños, dirige un culto, ¿no? Pues es un adversario de los White, que es Brian Tucker, que es un profeta de mente, ¿no? Y que sale en alguna de las aventuras. Sí, y, de hecho... Bueno, de hecho, es decir, si vemos a Brian Tucker, es Charles Mason, prácticamente. Totalmente, sí. Creo que la referencia está clara. Que además me gusta mucho porque se describe muy bien a los White, se describe muy bien a sus antagonistas, pero más allá, conociendo, cuando te lees el libro y conoces bien a los White, sabes que cualquiera podía ser un White. Esta frase, los conocedores de los White saben por dónde van. Y me gusta mucho la rama femenina de los White, que no, yo no sabría ya decir si llamarlos antagonistas de los White siquiera, es decir, no tengo tampoco clara esa noción. Sí, eso muestra cómo a partir de una premisa de culto más o menos sencilla, que es paletos endogámicos de Nuevo México, dándole un poco de vueltas a ese concepto, pueden salir cosas muy interesantes. Yo coincido contigo en que la rama femenina, por decirlo así, de los White es algo súper chulo a explorar, y algunos de los adversarios, por ejemplo, Brian Tucker es un personajazo para usar en otras partidas que no tienen por qué ser con los White, puede ser pues las partidas de tu culto o algo así, y es algo que me gusta que los suplementos de cultos intentan hacer, ¿no? No darte solo personajes de usar y tirar, sino para construir tu propio universo de cultos. Quiero también hacer una clara referencia al concepto que hay fuera de los White, ¿vale? Sin revelar nada, yo creo que no estropee la aventura. Tú me dices, Carlos, para, yo paro, ¿vale? Los White tienen la intención de extender su semilla, por eso me entiendo. Y para eso hacen cualquier tipo de barbaridad. Es decir, estamos entrando en zona de más 18 con criterio, con mucho criterio. Y entonces eso ha ido generando una serie de PNJs o de Whites, ¿no? Que son muy, muy interesantes. Me viene a la mente ahora mismo el Gran Chef, ¿no? Uh-huh. Que cansado de hacer obras maestras con langostas y con la mejor carne de ternera, un día se dedica a probar otra materia prima. Uh-huh. La materia prima que se come en casa de los White todos los viernes. Uh-huh. Y me parece muy original. Y también me parece muy original justamente la chica que siempre está dando a luz. No sé si me entiendes. La de la universidad, sí. Jolene Barrows. Que me parece un personaje trágico. Es decir, día a día es un personaje trágico. Y no puede, y lo peor es que no puede evitarlo. Es decir, sí sería un gancho de aventura perfectamente de intentar quitarle esta maldición que sabe a la que está abocada. De hecho, pues hay una de las aventuras digitales que el año pasado, durante el confinamiento, se pusieron a la venta, que tiene de trasfondo a Jolene y su historia. Entonces, para que veas que efectivamente se da pie a estas premisas, ¿no? Se llama Recursos Desesperados esa aventura. A ver, la voy a buscar porque no la tengo yo localizada, Pedro, de verdad. Pues es de esa época está en digital solo. Fue esta y otra que se llama Una pérdida de tiempo, las dos incluidas. Recursos Desesperados de José Lomo, que es uno de los coautores de Fundido en Blanco, y Una pérdida de tiempo es de Manuel y de José Lomo, que también es muy recomendable si os mola. Tampoco las tengo y ahora las miraré también. Estoy viendo vuestra página
¿vale? Esto es en riguroso directo. Y ahora mismo la primera aventura no la veo, es decir, la que me acabas de comentar no la veo colgada. Salieron ligadas al pack de aventuras digitales una ventanilla de conseguirlas. Vale, pues más adelante reabriremos, ¿o no? Pues entonces tendré que estar atento. Porque es que de verdad, es decir, me gusta, ese personaje sí me motiva a trabajar alrededor de él, es decir, desde no sé, desde la pena o desde lo que no es la pena, es decir, me parece que es un personaje interesante. Con lo cual, vemos cómo un culto es mucho más que gente, con los White me refiero, es mucho más que gente jugando con poderes que no pueden controlar. Es decir, en este caso simplemente es una familia, literalmente. Es decir, es una familia unida a la mesa los viernes, por resumirlo de alguna manera. Efectivamente. Vale. Bueno, pues ha tocado el momento de que antes de seguir avanzando nos hagamos nuestro propio culto, ¿vale? Es decir, y nadie mejor que creo que Pedro, ¿vale? Para guiarnos cómo haríamos nuestro propio culto. Es decir, esto quiero que vea la gente que es un ejercicio que creo que se debe de hacer con todos los jugadores antes de hacerse los personajes. Es decir, ¿qué somos? ¿Qué somos como culto? Sí, yo también creo que lo mejor es empezar por ahí, porque es muy típico de otros juegos de rol. Pues yo quiero llevar pues a un periodista, yo a un no sé qué. A mí, yo cuando más he disfrutado de culto es cuando hay algo que los ata y es ese culto y lo definimos primero. Entonces, lo primero es tener la conversación de qué tipo de culto queremos ser, ¿no? ¿Vamos a ser ese culto que lleva un montón de años, que tiene muchos miembros y nosotros somos un eslabón más? ¿O es algo más moderno como, mira, menciono a periodistas, pues somos un grupo de investigación de estos que va a cámara en mano y que se ha encontrado con cosas raras y entonces nos hemos mantenido unidos hasta saber qué narices es esto? O mira, somos una colonia Amish, ¿no? Venga, a ver. Callejeros viajeros cultistas, ¿eh? No, es decir, yo mira... Te lo compro, ¿eh? Yo, actuando un poco en lo que somos todos esto y donde estamos grabando, podríamos ser, por ejemplo, nosotros tres, podríamos formar un culto, ¿no? De un canal de YouTube o de Twitch que se dedica justamente a hacer reportajes o a viajar a sitios, ¿no? Filmando y promocionando cosas raras, y tiene su canal. Eso puede ser el origen del culto. ¿Somos grandes o somos pequeños? Claro, efectivamente, entre pequeñitos, ¿no? Poca gente. Vale, y ahora nos toca, ¿vale? Ir dividiendo los papeles dentro del culto. Que no es que seamos el sumo sacerdote. Yo, por ejemplo, soy el cámara. Es decir, K va a llevar como siempre uso un Parkinson por una cosa personal del juego de Chulo, Arthur Parkinson, ¿vale? Que de ascendencia inglesa, estudió en la Universidad de Londres de audiovisuales y es un buen cámara aguerrido, es decir, tiene capacidad para grabar con Fran de la Jungla, ¿vale? Taco, dentro de nuestro culto, te pega el micrófono y te persigue más allá de las casas para enterarse de las noticias, por supuesto. Un poco con salsa roseo para que nos entendamos. ¿Y Pedro? Pues mira, por ejemplo, ya que tengo a Javi aquí que nos está hospedando, pues alguien tiene que hacer el que se encarga de la parte técnica y que quizás pues no sale en los vídeos, pero hace una labor importante y que igual husmea en la red, ¿no? El típico personaje pues de meterse en la deep web, ¿no? Pues podría ser un personaje perfectamente adecuado. ¿Vale? Y nuestra relación con los cultos sería evidentemente, ¿vale?, en los reportajes que hacemos. Es decir, en algún momento hemos tenido un contacto con los cultos y hemos seguido escarbando en ese filón de noticias que son los que nos dan. Mira, ahí podría estar nuestro motivo, nuestro motivo para ir rebasando líneas, ¿no? Es decir, queremos tener más seguidores, queremos tener más likes, queremos tener más retweets y estaríamos dispuestos a rebasar qué línea. Claro. Esto sería un culto. Esto sería un culto en cultos innombrables, Pedro. Sí, podría serlo perfectamente. De hecho, como decías tú antes, al final hay una hoja de culto y entonces una de las primeras cosas es definir un concepto, ¿no? Pues por ejemplo, el culto de poder ser es cábala en torno a un líder, pues este podría ser pues streamers con ansias de llegar a lo más alto, por ejemplo, algo así, ¿no? Que te coge la idea rápidamente. Y entonces lo siguiente sería plantearte cuál es la motivación del culto, qué es lo que buscan. Buscan poder por poder, buscan fama, buscan descubrir la verdad, ¿no? Y eso, según la decisión que tomes, el culto va a ser de un estilo u otro.
lo acabamos de hacer. Es decir, que sirva esto para justamente cuando un jugador se tiene que enfrentar al mero hecho de me tengo que crear un culto, esto es hacerse un culto, ¿vale? ¿Qué es lo que somos y qué somos dentro de ese culto? Que no, esto no es a estar adorando a Chulu, en este caso somos streamers. Bueno, ¿qué os ha parecido, o qué te parece a ti, Pedro, como persona de conocimiento invitado, el apartado de trasfondo que le hemos dado al juego de Cultos Innombrables? Bien, vamos, creo que le hemos dedicado bastante detalle y que al menos pues se ha dado muestra de la variedad de cultos que puede haber, ¿no? Sí me gustaría resaltar, como decía antes, que esos cultos mencionados son solo ejemplos y que no es de estas ambientaciones cerradas donde viene todo descrito, pues como puede ser, pues como hablamos mucho de Séptimo Mar aquí en el podcast, pues como puede ser TEA, ¿no? Aquí la idea es que pues el mundo es el que es y tú puedes tomar estas ideas para hacer tus propios cultos o usar los que vienen. Vale. Antes de pasar a la siguiente parte, que vamos a centrarnos un poco más en lo que son las aventuras que habéis publicado, las aventuras un poco individuales y la gran campaña que tenéis, me han hecho otra pregunta y creo que es el momento de hacerla, ¿vale? Porque narra sobre cultos, ¿vale? Me preguntan que si alguna vez con los jugadores has usado los cultos que crearon, ¿vale? Ellos mismos en otras campañas. Me explico, que creo que es lo que quiere decir, ¿vale? Acabamos de crear un culto nosotros, el culto del canal de YouTube de Callejeros Chuleidos, y de pronto nos ponemos a jugar otra campaña y de pronto nuestros antiguos personajes aparecen entre esos jugadores. Es decir, ¿lo has utilizado alguna vez? Sí, nunca con el grupo completo porque no he tenido ocasión de repetir campaña de cultos con el grupo entero, pero sí, por ejemplo, se me viene a la cabeza Dani, al cual saludo si está por aquí porque me dijo que quería ver el programa, que ha sido parte del equipo de campaña de Detroit y también ha sido uno de los militares del grupo de exmilitares que habían vuelto con esa caja misteriosa. Entonces, algo que hago mucho, que buscas unos mercenarios que sepan de este mundillo, pero no sé qué, pues el culto de militares está ahí. Que vas a Detroit, te vas a cruzar con el culto de los políticos y tal. Entonces, de hecho, pues cuando ya ha jugado gente partidas conmigo, de repente hoy nos vamos a Detroit, ya dices, va a haber algo de esto aquí, ¿no? Entonces mola porque te va dando ese imaginario colectivo, pues igual que sucede a los jugadores de Vampiro, y dice, vamos a Nueva York, pues ya sabemos que gobierna no sé quién y que va a haber esta política, ¿no? Pues me gusta, de hecho, pues también rescato de creaciones de otros compañeros, por ejemplo, las pruebas de juego, Manuel introdujo a la Fundación Fawcett, que no aparece mencionada en el manual básico ni en ningún suplemento por ahora, pero espero que salga en algún momento porque es de mis facciones favoritas, que es una especie de fundación filantrópica relacionada con los diletantes de Van Weyden y que tiene un personajazo que es Amanda Fawcett, que es una chica que parece como súper joven, pero a la vez es muy inquietante porque nadie sabe muy bien qué edad tiene, dirige la fundación, pero parece eso, una adolescente y poco más, y entonces en todas las campañas que he ido haciendo, cuando han pasado por Nueva York o tal, la Fundación Fawcett sale entre medias. Y en algunas campañas tiene más peso, en otras es solo un guiño, y a mí me gusta porque va creando esa sensación de universo compartido, aunque solo esté en mi cabeza. Bueno, damos paso a la siguiente parte, que ya estamos esperando el final, ¿no? Que serían las aventuras en sí. Esta división la he hecho porque, a ver, son libros evidentemente que narran cultos, pero no se meten tanto en detalle como todo lo anterior que hemos visto, ¿vale? Lo he ido poniendo, creo que un poco en orden de edición, pero yo me puedo haber equivocado, ¿vale? Vamos a empezar primero con el Postnomicon. Vale. Una portada excelente, ¿vale? Es decir, de verdad, ya se lo comenté antes se lo comenté a Pedro un poco fuera de micro, que yo si vosotros sacáis un libro de arte de cultos innombrables, yo soy de los primeros que lo compro, porque me gusta. Y me gusta mucho este libro porque creo que es la piedra en la que se puede empezar a basar un culto. Me explico. Todos los juegos necesitan cierto rodaje y cierta asignación de reglas, aunque, como hemos hablado antes, está basado en hitos y tal, y todo el mundo los conoce. Entendamos bien esta frase. Pero siempre nos cuesta un poco saber a lo que nos estamos enfrentando y a qué estamos jugando. Las aventuras aquí no tienen ninguna continuidad inicialmente, pero creo que sirven para unificar un culto, ¿no?
Sí, la idea de este suplemento era, siguiendo un poco antes que has mencionado Slang, en donde había un suplemento de 6 balas, donde eran 6 obras de 6 autores distintos, pues no me consigue esa idea, ¿no? Y entonces aquí tuvimos la suerte de contar con Ricard Ibáñez, que lo hemos mencionado, con Ismael Díaz Sacaluga, Antonio Ortiz, Iñaki Raya y Juan Sixto, y cada uno da su visión del juego, ¿no? Entonces son aventuras totalmente independientes y que exploran el juego de muy diversas formas, ¿no? La aventura de Ricard pues parte de un hecho real, que es algo que a él le gusta mucho, ¿no? Un hecho curioso, y lo reinventa adaptado al juego. La de Sacaluga es una aventura que es una semilla de campaña en sí misma. Yo la he usado un par de veces mezclándola, pero puedes coger esa idea y hacerte una campaña solo con ello y que esta aventura sea el final de la campaña. Y las otras aventuras explorarán algunas otras cosas distintas, ¿no? Primavera Rota de Iñaki es una aventura como mucho más de acción y con guiños cinematográficos por un tubo. La de Antonio Ortiz pues tiene mucho que ver con el mundo del crimen, ¿no? De los bajos fondos, que es un tema en el que él se mueve muy bien. Y la de Juan Sixto, Ritual bajo demanda, se llama. No me resisto a comentar la premisa porque me mola un montón, que una firma de abogados que parece que conoce el mundo de los mitos capta a los jugadores para que vayan a ver a un muchacho, un psicópata que está ingresado en prisión en espera de juicios, y él les pide que completen un ritual que él ha dejado inacabado. Entonces es una premisa que me parece como muy chula y muy encaja muy en Cultos, ¿no? Tienes que terminar de hacer este ritual para mí. De hecho, me habré dicho que estaba basado en una premisa original. De la aventura que más me gusta es la de Ricardo Ibáñez. No, eso no quiere decir que el resto sean malas, simplemente que, o sea, si tengo que escoger una. Posiblemente también sea porque creo que la he puesto como aventura de presentación. Creo que la mayoría de las veces que la he jugado con alguien, es decir, necesito una aventura de presentación, y posiblemente esto sea esta aventura, aunque creo que luego hablaremos, porque creo que hay otra que la acaba de desbancar. ¿Sabes? Vale. Porque creo que reúne todos los factores que necesita una aventura iniciática. Es presentarte el concepto del juego, ¿vale? Con presentarte los antagonistas del juego y explorar bien todas las mecánicas. No hace falta que sean grandes epopeyas. A veces cosas muy pequeñas funcionaban bien. Quitando la ironía que hemos tenido antes, Taku y yo, con Leyenda de los Cinco Anillos, un ejemplo de esas cosas y que funciona muy bien es el campeonato Topacio. El campeonato Topacio es básicamente aprende a jugar a la leyenda. Y en este caso yo creo que la aventura de Riquelme Ibáñez funciona muy bien a ese nivel. Aparte de que esté basada en hechos reales, que no lo sabía. Sí, entre estas anécdotas de periódicos de conspiranoia y tal, creo que, no sé si lo comenta en la propia aventura, pero sí, a Ricard le gusta mucho coger historias reales y reinterpretarlas, o a veces algo que parece sobrenatural, esto es muy aquelarre y que luego no lo es. Sí. Pues sí. Lo que pasa es que hay una cosa, Pedro, que me llama la atención, y es, aquí pone un 1. Me explico. Es decir, en el lomo vemos volumen 1. Y todavía no tenemos el volumen 2. Ahí. Y os habéis lanzado, y lo voy a decir desde ya, ¿vale? A la aventura, entre comillas, con una cosa que me parece maravillosa, que son las grapillas. ¿Volumen 2 para cuándo? ¿Qué va a tener? ¿Cuál es el concepto del volumen 2? Vale, pues todavía no está sobre la mesa el Postnomicon volumen 2, pero la premisa es la misma que el 1, que es 6 firmas distintas, cada una dando su propia visión del juego. En diferencia de las grapas que hablaremos luego de ellas, ahí sí que hay un hilo conductor que sobre todo es Manuel Sueiro como germen de gran parte de las ideas de aventura, pero aquí pues cada autor hizo un poco lo que quiso y es un poco esa idea de un cadáver exquisito, ¿no? De que cada uno contribuye con su idea. Sí. De verdad, es una referencia perfecta para el mundo de Cultos Innombrables. Luego os lanzasteis a la aventura. Además, parece ser que el dios primigenio que vamos a nombrar ahora tiene éxito en las campañas largas, difíciles y pesadas, ¿no? Pesadas en el sentido de, si vamos a jugar esto, estemos concienciados de que esto no es una cosa que se resuelva en 3 días. Es decir, vamos a jugar en modo profesional, digamos, bueno, que es Hijos de Nyarlathotep, ¿no? Sí. Que no sé si hace alguna referencia o quiere hacer alguna a las máscaras.
¿vale? A las máscaras de Nyarlathotep, con ese juego, ¿no? De ir pasando de avatares o ir pasando de visionados y cómo os lanzáis a hacer una gran campaña con Nyarli. Bueno, pues cuando se está desarrollando Cultos, uno de los autores, Luis Barbero, tenía muy claro que un juego de este estilo, ¿no? Siguiendo la estela pues de quien el juego que lo inició todo, que se llama de Chulu, pues tiene que tener su propia campaña grande, ambiciosa, acompañándolo, ¿no? Entonces él empezó a desarrollar esta idea de lo que acabaría siendo Hijos de Nyarlathotep, y luego se incorporan en el desarrollo José Lomo y Manuel Sueiro, ya veis que salen un mogollón mencionados aquí, y acaban escribiéndola entre Luis y José en un trabajo impro, porque es una campaña compleja, la verdad, que tiene 14 capítulos distintos, y en el que, sin tener que ver nada con las máscaras de Nyarlathotep, sí que hace algunos guiños en cuanto a recorrer algunos escenarios comunes, tener esta idea, como tú bien decías, de no es en un sitio pequeño, acotado, sino que hay distintos viajes, y desde luego tiene todavía los signos característicos de Cultos Innombrables de época actual, elementos actuales, ¿no? Hay información que buscas en la red, uso de móviles, todas estas cuestiones más habituales, y los dilemas morales que en este caso te avasallan un poco como un tren en la campaña, ¿no? Sobre eso quería preguntarte una cosa, es decir, estamos viendo en el caso de Chulu, ¿vale? La llamada de Chulu, la principal forma de desaparecer del juego es la cordura, ¿vale? Y en campañas largas, voy a tirarme aquí una flor para mí mismo, yo que he dirigido las máscaras de Nyarlathotep y más allá de las montañas de la locura más de una vez, nótese mi voz de superioridad moral. No, pero no, es decir, a ver, otro paréntesis de los míos. Es agotador, ¿vale? Dirigir la montaña de la locura, es decir, para mí hay gente que no le gusta la montaña de la locura, a mí es la aventura, es decir, yo creo que lo he jugado 3 veces y media, la media porque se quedó a medias, literalmente. Pero llega un momento en el que incluso el máster le acelera y quita cosas, y que para eso está el máster. Pero mi principal problema con las montañas de locura de los Hijos de Nyarlathotep, con los Hijos de Nyarlathotep, porque lleva sobre aviso, es decir, que se hagan 2 jugadores, que se hagan 2 PJs y que vayan tirando, porque van a morir 3. Es cómo no destruir la historia destruyendo a los jugadores. Me explico. Cómo poder ir avanzando sin que pierdan toda la cordura. La vida la pierden fácilmente, pero sin que pierdan toda la cordura. Aquí en este caso, esa degeneración que van sufriendo los jugadores mientras que avanzan en los Hijos de Nyarlathotep, ¿cómo se consigue controlar, medir? Bueno, pues hay algunos mecanismos dentro del propio juego ya de por sí en el manual básico que te ayudan a ir protegiéndote, porque también pensad que aquí en el fondo, cuando abrazas la locura, es más fácil resistirte a desbocarte, ¿no? En ese sentido, es más un descenso pasito a pasito que caerte por las escaleras, que es lo que suele surgir en aventuras de investigadores, ¿no? Abro una puerta, veo a Nyarlathotep, me vuelvo loco, ¿no? Aquí no abres una puerta y apareces, sino que vas descendiendo escalón a escalón y vas tomando decisiones, pero con todo, porque es una campaña peligrosa en la que puedes perder la cordura o la vida, tiene un recurso muy chulo que no puedo revelar porque sería un spoiler supremo, pero está en la página 13 de la campaña descrita, pues si lo queréis mirar, que permite que, vamos, da igual que tu personaje se haya desaparecido, puedes seguir en la campaña adelante de diversas formas. Vale. Y ahora voy a hablar de lo que para mí ha sido la gran sorpresa de estos 2 últimos meses. Estamos grabando en mayo, ¿vale? No voy a decir el día para que la gente no piense mal, ¿vale? Y yo voy un día a mi tienda habitual, ¿vale? Hola, Jota. Voy a hacerme cargo de mi botín y de las recomendaciones de Jota. Paso por al lado de la sección de juegos de rol y veo que hay una grapa que con el logo a ver, no con el logo, no me hace falta ver el logo, el arte, insisto, el arte ya sabía yo que eso era de Cultos Innombrables, ¿vale? Que se llama Habitación 311 y digo, anda, han sacado algo y yo no estoy enterado, esto es como muy normal en mí, ¿vale? Lo cojo y digo, mira, por 9 pavos me lo llevo. Que algo saldrá, y de pronto te lo lees, todavía no lo he jugado, ¿vale? Las cosas como son, pero me parece una obra de arte. Literalmente, es decir, si antes decía que la partida de Ricard es la que utilizaba
como inicio de aventura en Cultos Innombrables, esta aventura tiene todo. Y tengo que hacerte la pregunta que te hacía fuera de micro para que me respondas. ¿Qué evita que juega esta? Porque todas las premisas que se ponen ahí se podrían jugar con investigadores, al fin y al cabo. ¿Qué evita que yo no juegue esta aventura con investigadores? Es decir, ¿qué aliciente tengo jugándolo con Cultos Innombrables? Pues para mí, por enlazar con lo que ya comentábamos antes, lo que te propone Cultos Innombrables es que los personajes se importan. Entonces, es decir, en una aventura de investigadores clásica, puedes inventarte la historia que tú quieras. Ay, pues yo ayudaba a mi padre que combatió los horrores, o era un investigador, un profesor de universidad y demás, pero al final tu motivación siempre sigue pasando por quiero hacer el bien de alguna forma, ¿no? Acabar con este horror. En cambio, en Cultos Innombrables las motivaciones son mucho más personales. Y tu personaje tendrá una y la aventura ya se preocupa de darte un gancho más o menos flexible para que el director de juego la pueda aprovechar, y en el proceso no va a ser solo de quiero acabar con esto que sucede aquí, sino ¿qué está pasando aquí? ¿Puedo sacarle partido? ¿O puedo evitar que me perjudique? Y eso marca todas las aventuras de Cultos. De hecho, esa parte, en el fondo, lo que dice es, no la juegues tan directamente. Es decir, no hagas, si vas a formar un grupo de Cultos Innombrables, no pongas esta aventura la primera de todas, deja que tengan un poco de rodamiento y que los jugadores, esto está en la página 1 del libro, narrado con mejores palabras que las que cuento yo, deja que los jugadores manoseen un poco sus personajes, que descubran o que se inventen esas cosas que les mueven, y luego mételes esto, a ver qué pasa. Eso creo que es. Y de verdad, es decir, es una joya. Igual, es que es súper cinematográfico. Es decir, es inevitable pensar en Twin Peaks cuando ves esta aventura. A lo mejor no estamos hablando de una película en ese caso, pero bueno. Sí, yo creo que los referentes tanto de José Lomo como de Manuel Sueiro, que son los autores, los mismos que Fundido en Blanco, pues está ese Twin Peaks, esta Habitación Perdida, que es una serie bastante olvidada, pero súper reivindicable, y todo ese estilo, ¿no? De hecho, ellos lo definen como una aventura de horror rural. Sí, no, es excepcional. De hecho, a mí lo que me motiva esta aventura es a jugarla con una precuela, a inventarme yo personalmente la precuela y jugarla con la llamada de Chulu. Porque el detonante de todo es una cosa que pasó hace unos cuantos años, hace unos 80 años, que si echamos unos cálculos más o menos, unos 80, 90 años, nos podría cuadrar justamente para que en capítulos anteriores vimos lo que pasó. Y hace poco habéis narrado que vais a sacar la segunda grapa. Es decir, no me habéis dejado de asombrar con el primero y vais ya lo tengo aquí en vuestra página. A ver. Si está en preventa ya, que es Inous. Este nombre puedo pronunciarlo, Pedro, la verdad. Que en este caso es de Manuel Sueiro con Juan Sixto y la definen como una aventura de horror tecnológico. ¿Vale? Sí. Y entonces, en lo que en el otro caso nos íbamos a Habitación 311, es una historia de un hotel en el que ha ocurrido algo raro y esa habitación tiene un enigma, pues en este caso los antecedentes tienen que ver con el desarrollo de apps y un cambio de tercio radical, ¿no? Porque la idea de estas grapas es que son aventuras independientes, pero que esperemos que en la última de las grapas veas cómo pueden encontrar un hilo conductor si quieres dárselo. Pues a la idea. Sin quererlo, sin beberlo, hemos llegado casi al final, por no decir, si queremos comentar algo más de Cultos Innombrables. Yo sigo insistiendo, es decir, cuando se tenga muchísimo más material, por amor de Dios, publicad un libro de arte. El arte en el primero con Charro me parece un autor excelente. La portada tiene 1000 detalles que te puedes perder horas viendo esa portada. Pero a la Habitación 311, que es una llave con una puerta en la que se ve una luz rosada, tiene también 1000 detalles. Ahora mismo la ilustradora oficial me dijiste que era Esther, ¿qué más?
Sanz es la que ha estado haciendo la dirección de arte de los suplementos últimos, y en este caso tanto la portada como las ilustraciones son suyas. Esther es la directora de arte de No Solo Rol y ha hecho una labor estupenda tomando el testigo de Charro en obras como El Resurgir del Dragón, todas estas de cultos, dirigiendo a otros artistas. O sea que sí, ha dado una continuidad a la línea, manteniendo cosas, por ejemplo, ese fulgor que has hablado de la portada. Es que el color es una de las especialidades de Esther. Es un placer verla colorear porque le da un toque que justo en este caso, por ejemplo, ese brillo extraño pues resplandece, ¿no? Sí, no, además, insisto, es decir, abriendo los libros y observando, por ejemplo, los esquemas de los personajes, de la familia White, de los personajes que están dentro del Personomicon o de los personajes que están dentro de Habitación 311, sí se nota una cosa que yo agradezco mucho en los libros de rol, y en general agradezco en cualquier cosa que vaya a tener una continuidad, que el aspecto visual en toda la historia se mantiene, incluso con el cambio de Charro. Sí, para nosotros eso es importante, desde luego, porque entendemos que la línea tiene una uniformidad de arte. De hecho, pues se le trata, e incluso los suplementos que tienen distintas tonalidades las páginas siempre se mueven en esas mismas directrices, ¿no? Es parte de lo que entendemos que es una dirección de arte y una coordinación de línea, claro. Yo por mi parte estoy acabando. No sé. Te dan las gracias por no revelar el truco final claro. Hijos de Nyarlathotep. Sí. Y no sé si Taco quiere preguntar algo, si tú nos quieres contar algo. Taco, ¿quieres preguntarnos algo? O incidirían un poco, a lo mejor para que la gente entienda el tema de los cultos y su importancia. Claro, al final es otra forma de, con otros juegos lo habrán visto, de crearse una cohesión entre el grupo, incluso entre diferentes, y es eso, que al final es para mí la gran diferencia. Yo que he jugado los dos con Chun-Lu, con la llamada clásica, es eso, la importancia de los personajes, que en Chun-Lu, por mucho que te hagas background o te hagas historia, no se refleja tanto como se refleja aquí, y al final es eso, al menos lo que a mí me gusta y me atrae. Sí, yo poco más que añadir, más allá de eso, que creo que es un juego que merece disfrutarse en campaña, con tu propio culto creado, y que te permite jugar un poco a lo que quieras dentro de esos matices de gris, ¿no? Puedes jugar ese de nuestro culto contra los demás, o puedes jugar eso de somos un culto, pero somos parte del culto y no somos todo el culto, o empezamos todos siendo muy amigos, salen mal. También puede ser. Así que espero que os animéis a darle una oportunidad si os ha interesado lo que hemos comentado hoy. Bueno, pues por nuestra parte ya estamos acabando. Quiero primero agradecer a Pedro, que ha venido... Hola, Javi. Que ha vuelto a soportar a los dos pesados de Séptimo Mar. Y nos ha visto, al menos. No se ha visto. Hoy nos hemos visto y eso ha merecido la pena. La verdad es que es un placer estar siempre aquí. Ya sabes, Carlos, que además yo si puedo, me gusta además venir, porque siempre tratáis genial a la gente. Me lo paso súper a gusto. Y hoy que además hemos podido hacer este directo con preguntas, yo creo que ha estado más chulo todavía. Yo sabes, que ya te lo he comentado, me hago un poco publicidad y voy a hacer una cosa que me dijeron que tenía que hacer. Se me perdés. La primera publicidad es: tengo interés en hacer algún día ir tratando los libros de Mundo de Tinieblas. Os pediré ayuda, no os pediré ayuda, tal, porque además Taco y yo, que somos los que estamos moviendo un poco el tema, de verdad os lo decimos, no sabemos con cuál empezar ahora mismo. No sabemos si con Chandler, si con Wright, si con Vampiro, pero bueno, eso lo dejamos para otro podcast. Vamos a terminar este. Y lo segundo que nos han dicho, y que me han dicho que tienen razones: por favor, suscribíos al canal, suscribíos a iVoox, poneros las alertas, todo eso, suscribíos a Bucaneros del Rol, de verdad. ¿Por qué? Porque nos vais a ver. Es decir, bueno, nos vais a ver, nos vais a escuchar, pero creo que es importante, y si no os cuesta mucho, nos seguís y nosotros tan contentos, y luego ponemos numeritos por ahí. Siempre está Javi, no sé tú qué tal lo has visto, tú que has estado, te has escondido entre bambalinas. Sí, yo me escondo entre bambalinas, ¿vale? Pero, me mola un montón, porque todo lo que os he estado escuchando ahora, os lo he comentado antes entre bambalinas también, que estábamos jugando en Bucaneros una partida de cultos innombrables, hijos de Nyarlathotep. Llevamos ya un millón de tiempo jugando, y aunque estamos parados ahora mismo,
Joder, después de escucharos, quiero jugarlo con ganas renovadas. Un montón de detalles, sobre todo con el tema de las reglas, los conceptos y tal. Que bueno, como al final yo lo acabo jugando sin haberme leído el manual como tal, ¿de acuerdo? Porque te desvelas cosas. Pues, joder, o sea, te da una nueva perspectiva. Y ahora, pues quiero seguir jugando. Quiero seguir jugando y estoy en ascuas. John, porfa, rápido, ¿vale? Sí, y mola un montón. Para quien no lo sepa, estamos con unos arcanos antisistemas y somos gente muy mala. Me hace un poco de gracia, de acuerdo, el tema de atravesar líneas rojas que habéis comentado antes, porque hay jugadores que no les importa tanto, ¿vale? Y lo que obligan es que al resto les acaban tirando con ellos, y como vas tolerando las cosas que hacen los demás, también te obligan a ti a cruzar esas líneas, ¿vale? Es un caso curioso. Quizás en nuestro grupo de jugadores son un poco más loquillos de lo normal, pero bueno, todo grupo es diferente, no estamos todos cortados con el mismo patrón. Bueno, antes de seguir contando batallitas, es que si no me pongo a hablar de la partida y me pierdo. Muchas gracias por venir, por contarnos todo esto. Digo, interesantísimo. Nuevas ganas de jugar. Y bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Que la gente tendrá que merendar y hacer cosas con su vida. Muy bien. Bueno, pues por mi parte, gracias a Bucaneros por alojarnos otra vez. Gracias a Pedro, de verdad. Necesito que todas estas cosas de mascarillas sí, mascarillas no, vacunas sí, chicos. Y pase. Eso es otra historia, también. Es otra historia. Porque yo tengo ganas de dar un abrazo a Pedro, un abrazo fuera de lo virtual y poder que me dirija una partida de una puñetera vez. Sí, es un placer estar aquí como siempre, os lo digo, y sabéis que disfruto un montón, me siento como en casa y espero que efectivamente que podamos disfrutar pronto de jornadas presenciales de nuevo, de darnos todos esos abrazos que nos debemos y de compartir mesa así con los daditos rodando, que los dados virtuales están bien, pero también mola los otros. A ver, pero los de mesa no hay nada como tirar esos dados y que rueden y que se vea la pifia. Bueno, eso es. Bueno, pues con todo esto, Javi, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, tranquilo, calma. Está todo bajo control, te lo juro, te lo prometo. Muy bien. Pues con esto cerramos ya. Muchas gracias por venir a todos, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Adiós.